SER Podcast. Hola, muy buenos días. Quizás esta mañana vean alguna cara más larga de lo normal, a lo mejor por el sueño, por el chasco, aunque ya nada más producirse la eliminación, en cuanto Italia marcó el gol que les clasificaba para la final, empezaron a escucharse las voces que proponen verlo por la parte buena, que también la hay, las sensaciones que ha dejado en esta Eurocopa una selección tan joven, sobre todo en ese último partido que anoche se alargó hasta los penaltis. Creo que todos, sin excepción, creo que se han sentido orgullosos de la selección. Creo que nos hemos comportado como un equipo de principio a fin. La nota que le pongo ya se la había puesto prácticamente en cuartos, en semi. Para mí es un sobresaliente bajo quizás, porque no hemos pasado a la final. Un 9. Hasta Italia, que partía como favorita, acabó reconociendo que España había sido superior en el juego, lo que se confirma en los números, en la posesión, por ejemplo. Bueno, en todos los números, salvo en los que cuentan, que es el marcador. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Chiesa adelantó a Italia, luego empató Álvaro Morata. La prórroga nos llevó a los penaltis. Unai Simón paró el primer disparo de Italia, que metió los demás. En España, dos de los jugadores más decisivos, de los mejores durante el partido, que fueron Dani Olmo y Morata, fallaron en cambio sus tiros en la tanda final. Tendremos tiempo esta mañana para comentar lo que pasó y de conectar con Londres. Para esta hora le hemos pedido a uno de los enviados especiales de la SER que nos describiera las imágenes que vio en el campo justo cuando se produjo la eliminación de España. Esas escenas que no se vieron por la tele y que dan señales sobre la reacción del equipo, Adrià Albets. Y de repente Pedri volvió a ser un niño. Su llanto desconsolado sobre el césped de Wembley fue para mí la imagen más impactante del adiós de España en la Eurocopa. Viéndole jugar habíamos olvidado su verdadera edad, 18 años. Viéndole llorar nos dimos cuenta de la realidad. Sin experiencia vital se complica todavía más la gestión de la frustración. Ayuda cuando ésta se mezcla con el orgullo, reflejado ayer en la cara de Luis Enrique. La cabeza alta, le decía el seleccionador con una media sonrisa a sus jugadores, mientras los italianos celebraban estar en la final con su afición en la otra punta del estadio. A Dani Olmo, a Morata, a Ferran Torres les costaba horrores levantar la mirada. Lo hicieron solo para aplaudir sin fuerzas a la afición española en la grada. Italia despertó del sueño a una generación que ilusiona y que habrá madurado para el Mundial de Qatar. La evolución de los contagios sigue al alza y eso es lo que llegará esta tarde a la mesa del Consejo Interterritorial que estudiará el cierre del ocio nocturno. Y esa es la pregunta, ¿qué se puede hacer para contener la incidencia que está ya en 225 casos por cada 100.000 habitantes? Bueno, eso de promedio, porque en los 20 añeros el dato se dispara. Vayamos primero a las cifras, Adela Molina. Hay 3 comunidades en riesgo extremo: Navarra con más de 300 de incidencia, Cantabria con casi 350 y Cataluña, que roza los 500. Sigue siendo el grupo entre 20 y 29 años el que acumula más contagios y entre quienes más aumentan. Su incidencia media supera ya los 700 casos, 77 puntos más que el lunes. El de 12 a 19 años está en 652, 68 puntos más. Los datos reflejan también un incremento en las hospitalizaciones. Hay 124 pacientes más en planta, 2.800 en total, y la ocupación media está ligeramente por encima del 2%. En cuanto a las vacunas, este lunes se administraron casi 600.000 dosis. La población, con al menos una, supera ya el 56%, con la pauta completa el 41%. Y vistas las cifras, las restricciones. Castilla y León propone un toque de queda que el gobierno ha descartado ya. Sostiene que las autonomías tienen en su mano aplicar otras medidas que no precisen del regreso al estado de alarma. Entre esas medidas está el cierre del ocio nocturno que varios territorios se plantean, que proponen los expertos que están asesorando al Ministerio y que Cantabria o Cataluña han adoptado a pesar de la oposición del sector. En Cataluña la noticia política está en el fondo que ha creado su govern para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a los excargos públicos que por el dinero que destinaron al procés. El gobierno está estudiando si presenta recurso, lo está estudiando el gobierno. Y el PP dice que el Ejecutivo vaya tarde con eso, con el recurso. Si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente pues tendremos que recurrirlo. Si Sánchez no hace nada, nosotros denunciaremos por malversación y por prevaricación a la Generalitat de Cataluña. En el Tribunal de Cuentas consideran que este fondo roza la prevaricación o el fraude de ley. Estamos además pendientes de la investigación por el crimen de Samuel, el chico de 24 años al que un grupo apaleó hasta la muerte a las puertas de una discoteca en A Coruña. Hay 3 detenidos y la policía no descarta más arrestos. Sobre la investigación le preguntaremos en el abierto al delegado del Gobierno en Galicia. Y acaba de publicar la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales que la inmensa mayoría de los crímenes de odio que se producen en Europa, de hecho 9 de cada 10, no se denuncian
denuncian. Llama a los gobiernos a condenar por su nombre los asesinatos homófobos, machistas o racistas. Informa Álvaro Zamarreño. Por ejemplo, el 88% de las agresiones a gitanos o el 79% a personas LGTBI no se denuncian ni a la policía ni a ningún organismo. Los números no son mucho más bajos hacia negros, árabes, magrebíes o para delitos machistas, según advierte el informe que presenta hoy la Agencia de Derechos Fundamentales. Han hecho 35.000 entrevistas en toda la Unión y advierten de que 9 de cada 10 delitos de odio no se denuncian por las barreras que se encuentran las víctimas, por el miedo o la desconfianza. Por ejemplo, los gitanos creen que no se les va a creer. Muchos gays no confían en la policía, a la que ven más próxima a quienes les agreden que a ellos. Y en general, las víctimas creen que no va a servir de nada. Hoy, precisamente, el Parlamento Europeo va a debatir sobre la ley homófoba de Hungría, sobre si expedientar al gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. Y en el Reino Unido han dado ya el primer paso para aprobar una nueva ley de asilo que endurece mucho la política migratoria de ese país. Plantea expulsar a los refugiados, meterlos en centros que estén fuera, en el extranjero, incluso cuando se esté tramitando su petición de asilo. Es miércoles, es 7 de julio, es el día de San Fermín. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. San Fermín sin fiestas, sin encierro, sin chupinazo ayer en el balcón. Así de poco sonaba ayer la plaza del Ayuntamiento. Es el segundo año sin Sanfermines. Así que en Pamplona están ya contando los días para que llegue 2022. Fernando Nieto, buenos días. Buenos días, sí, la ciudad concienciada de que lo que toca ahora es pausa en medio de rebrotes disparados como el cohete que ayer no vivimos. Aún así, muchos almuerzos, mucho terraceo y eso que el tiempo no acompaña, que digamos, ambiente muy fresco y medio lluvioso. Así que hemos visto escenas inéditas. Una plaza del Castillo ayer tarde con terrazas llenas de gente, de blanco y rojo, impoluto y en plan muy tranquilo. No hay actos oficiales, no hay encierros. Este 7 de julio se diluirá para la historia a la espera de 2022, para los que ojalá serán los Sanfermines más deseados. Y como decimos aquí, ya falta menos. ¿Y qué tiempo va a hacer hoy, Sara? Pues ya decía Fernando que va a llover en Pamplona, también en Asturias, en Galicia, en Aragón, en el resto sol y temperaturas en torno a los 30 grados. Es miércoles, hay Consejo Interterritorial de Sanidad y el Ministerio y las comunidades autónomas se reúnen, esta vez con el aumento de los contagios entre los jóvenes sobre la mesa. La incidencia acumulada entre los veinteañeros triplica la media nacional, está en 700 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 70 puntos en un día. El virus se está moviendo más entre los jóvenes porque son los que faltan por ponerse la vacuna. El presidente Pedro Sánchez pide que mantengan la prudencia. Que no bajemos la guardia, que entendemos la fatiga, que somos muy conscientes de que estamos entrando en el verano, que han acabado el curso escolar, la universidad, pero que es muy importante preservar esa prudencia porque pueden lastimarse ellos mismos porque hay jóvenes que son hospitalizados y en segundo lugar porque también pueden hacer enfermar a generaciones mayores que son evidentemente más vulnerables al COVID-19. Hoy en el Consejo Interterritorial van a debatir si hay que empezar a vacunar ya de forma generalizada en todas las comunidades a los menores de 29 años para intentar frenar los contagios. El debate está también en las restricciones porque Castilla y León propone recuperar el toque de queda nocturno, aunque el Gobierno ya ha dejado claro que descarta esta opción. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Como decías, esa petición parece que se va a quedar en el marco del debate político. Va a suministrar munición al Ejecutivo castellano y leonés para mantener sus críticas al Gobierno central y su famosa cogobernanza. La petición que se hace desde aquí es similar a la que ya se aplica en Portugal. Toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Mientras tanto, la Junta tiene previsto aprobar mañana restricciones que afectarán al ocio nocturno. Todo señala que a partir del viernes los locales tendrán que cerrar a las 2 y a la 1 dejarán de recibir clientes. La incidencia entre los menores de 30 años en esta comunidad roza ya los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y sin toque de queda, la alternativa es cerrar el ocio nocturno, que es lo que proponen los expertos que asesoran al Ministerio. Es lo que ha hecho Cataluña, que lo cierra en espacios interiores y lo mantiene abierto al aire libre. Y es algo que se plantea también Aragón. Radio Zaragoza, Ana Sánchez Borroy, buenos días. Buenos días. La consejera de Sanidad aragonesa ha convocado esta misma mañana a los medios de comunicación y desde el Ejecutivo ya habían apuntado que habría que volver a las restricciones si se mantenía la tendencia en contagios y llevamos 2 días multiplicando por 5 las cifras de positivos de hace una semana. Antes de ayer en Aragón fue el peor lunes en positivos en Aragón desde el 2 de febrero en plena ola tras las Navidades y ya tenemos las 2 curvas de incidencia acumulada en rojo, en riesgo alto. Aquí en Aragón no hace ni una semana que se abrió más la mano, pasamos a nivel 1 el viernes pasado. La policía ha detenido a 3 personas vinculadas al asesinato de Samuel en A Coruña. Son 2 chicos y una chica de la misma edad que tenía él, entre 20 y 25 años. Las autoridades no descartan que haya más detenciones en las próximas horas. Estamos trabajando, la policía está trabajando bajo la dirección de la fiscal y de la juez competente y lo mejor para tener una instrucción suficientemente seria y bien armada es dejar
trabajar con el sosiego suficiente. Pedía sosiego el ministro Marlaska, que se ha referido también a las cargas por parte de los antidisturbios que se produjeron el lunes en Madrid durante la marcha para pedir justicia para Samuel y protestar contra la homofobia. Sucedieron finalmente, por unos pocos, unos hechos violentos que determinaron la necesidad de actuación policial. El ministro del Interior y el Gobierno respaldan la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vuelvo a decir, son unos mínimos violentos que actuaron al final. Hoy en Bruselas el Parlamento Europeo va a debatir sobre la ley homófoba del gobierno del ultraderechista Víctor Orbán. Van a discutir sobre si abrir o no otro procedimiento disciplinario a Hungría por vulnerar derechos fundamentales. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Apasionado va a ser esta mañana el debate de un Europarlamento que exige la apertura del artículo 7 para Hungría por la ley antihomosexuales, una propuesta del Grupo Liberal con el apoyo de socialistas, Izquierda Unida y Verdes, pendientes todos del Partido Popular, donde un tercio de sus miembros quieren seguir apoyando a Orbán. Bueno, nosotros esperamos que el Partido Popular, que durante mucho tiempo ha estado encubriendo a Víctor Orbán, teniendo a Fidesz dentro del grupo, pues realmente se mantengan firmes en la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Eso por lo menos lo esperamos. Ernest Urtasun, del Grupo de los Verdes. Hungría tiene abierto ya otro expediente por vulnerar los derechos fundamentales, pero está paralizado por los gobiernos de quienes dependerá ahora que esta vez Orbán se juegue los fondos de recuperación. Y sobre la incitación al odio de la extrema derecha, Vox ha señalado en redes sociales al editor del Jueves. La revista satírica ha publicado en Twitter, la formación ultraderechista, una foto de él y avisa de que hay ciudadanos que le pueden exigir responsabilidades en la calle. Nieves Goicoechea. La formación de ultraderecha publicó ayer un tuit con la foto y la dirección del despacho de Rodrigo Amar, editor del grupo que publica la revista satírica. Era la respuesta de Vox a la iniciativa del Jueves, que anunció esta semana una nueva colección de cromos con caricaturas de la pandilla Voxura, así denomina la publicación al partido ultra. En el tuit acusatorio, Vox ataca al director del Jueves por difundir odio contra millones de españoles a diario. Es posible, continúa el mensaje de Vox, que muchos españoles le empiezan a exigir responsabilidad a Rodrigo Amar cuando le vean salir de su despacho en la avenida Diagonal de Barcelona. Así finalizó el mensaje de este partido en las redes sociales. Se han pronunciado varias asociaciones de periodistas como la FAPE, que habla de señalamiento con fines intimidatorios y de incitación al odio. Reporteros Sin Fronteras asegura que con esto Vox ha cruzado todos los límites, no solo los éticos, también los legales. Está previsto que hoy se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto ley sobre el fondo de 10 millones de euros, ese mecanismo que han diseñado para hacer frente a las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de exaltos cargos por la promoción del procés en el exterior. Después de semana de debate interno han puesto en marcha este mecanismo para evitar que los funcionarios y altos cargos tengan que abonar ese dinero. La fórmula consiste en que un banco, aún no se sabe cuál, avale los más de 5 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas y que la Generalitat actúe de contraval, es decir, si al final hay condena, el Govern pagaría el delito, pero luego se lo reclamaría a los condenados. Estem convençuts i convençudes que és un decret molt robust. A la Así que dicen que en ningún caso puede haber malversación. En el Gobierno dicen que van a estudiar si esa fórmula está sujeta a derecho. El PP ya dice que va a denunciar por malversación y quien tiene que dar el visto bueno es el Tribunal de Cuentas. Pilar Velasco. El Tribunal de Cuentas podría dar al traste con los planes del Govern para cubrir las fianzas impuestas a los 34 líderes independentistas y funcionarios a los que afecta la causa por la acción exterior del proceso entre 2007 y 2011. Tras el anuncio de la Generalitat de crear un fondo para cubrir los 5,4 millones de euros, fuentes del tribunal consultadas por la SER aseguran que rozaría la prevaricación o el fraude de ley. Las fianzas en ningún caso pueden ser avaladas por el Govern al ser la misma institución perjudicada por los gastos que se intentan recuperar. Es más, si lo hicieran, quien firme el depósito podría ser el responsable legal de los 5,4 millones con sus propios bienes. Si las fianzas se cubren con avales bancarios, señalan, se estudiará la validez de la procedencia de los fondos. Recuerdan además que la Fiscalía y la Abogacía pueden recurrir en esta fase previa. Hoy Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se van a ver por primera vez desde la Declaración de Independencia de 2017, el primer encuentro cara a cara que va a ser en Waterloo, donde está Puigdemont. Sempre és un plaer tenir l'oportunitat de retrobar-nos, si hagués estat aquí, doncs aquí, si és a Bruselas... En las últimas horas Junqueras ha dicho que no hace falta ninguna reconciliación porque siempre ha habido voluntad de entendimiento. El precio de la electricidad sigue marcando datos récord. Hoy va a ser el tercer día más caro de la historia, con 98 euros el megavatio hora. En lo que llevamos de mes, el kilovatio hora nos cuesta
cuesta un 70% más que hace un año, Eladio Meizoso. En lo que va de mes, el precio medio del kilovatio hora en el mercado mayorista está en 9,3 céntimos frente a los 3,4 de hace un año, barato por la pandemia, y es un 50% más caro que en julio de 2017, el julio más caro de los últimos 5 años. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pide más medidas al gobierno y convoca movilizaciones. Al conjunto de consumidores que se consideran víctimas de una agresión, de un abuso por parte de las eléctricas y de falta de actuaciones necesarias por el gobierno, que se movilicen. Con concentraciones el día 15 ante el Ministerio de Transición en Madrid y en todas las demás capitales de provincia. En Israel, el gobierno de coalición ha vivido su primer revés en el Parlamento. No ha conseguido renovar una ley que llevaba prorrogándose los últimos 18 años. La norma impide la reunificación familiar de los palestinos de Gaza o Cisjordania casados con ciudadanos árabes israelíes. Corresponsal Uriol Andrés. No fue una derrota total para el gobierno de Naftali Bennett, que lo había planteado como un voto de confianza, pero sí que evidenció las grietas en la coalición, que incluye 8 partidos que van desde la extrema derecha nacionalista y procolonias hasta la izquierda pacifista y a un partido árabe. El resultado también dejó claro la oposición sin cuartel que va a practicar el Likud de Benjamin Netanyahu. Votó en contra de una ley que se venía renovando sin apenas discusión desde 2003. Esta ley se puso en marcha durante la segunda intifada, según se dijo entonces, por motivos de seguridad, pero se ha ido renovando anualmente y sus críticos denuncian que persigue mantener la mayoría judía en Israel, discriminando a la población árabe. Expirada la ley, miles de palestinos podrán pedir derechos de residencia o nacionalidad, a pesar de que el Ministerio del Interior puede rechazar las peticiones o intentar aprobar de nuevo la ley en el Parlamento. Apenas se había jugado media hora y todavía no había pasado nada, ni había marcado Chiesa, ni había empatado Morata, ni mucho menos había empezado la tanda de penaltis, por la que puede que tantos tengan ahora más sueño de lo normal, incluso un punto de mal humor, pero quedémonos también con que ya en el primer ratito de partido se vio lo que esta mañana destacan muchas portadas y muchos análisis. Mira, Garrido lo resumió al final del carrusel con esta frase: la selección ha vuelto, y esa es la idea a la que apuntaba durante la transmisión, ya en la primera hora, Álvaro Benito. Esta es una generación muy joven, decía, que ha acabado en la Eurocopa, sí, pero que está empezando. Más allá de cómo acabe el partido, estamos compitiendo como hay que competir este tipo de partidos. No nos está pasando por encima el partido, ni el momento, ni el lugar, ni nada parecido. Y este es un punto de inflexión muy importante para esta generación de futbolistas españoles que venía con esa incógnita de cómo afrontar este campeonato. Yo creo que hemos ido creciendo y ahora mismo ya se lo creen, se creen capaces de competir con cualquiera. Un punto de inflexión para esta generación, decía, expresado quizá en la juventud de jugadores como Pedri. Por favor, ¿alguien se ha fijado la Eurocopa que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? Alguien que sepa algo de fútbol tiene que valorar que eso no lo he visto nunca, a nadie. Ni a Andrés Iniesta, ni a don Andrés Iniesta, con 18 años, jugar así. Quizá escuchando ahora pueda sonar a consolación, pero es lo que incluso observan esta mañana en Italia, donde partían como favoritos y no pensaban que acabarían despidiendo o dependiendo de la suerte de los penaltis. Director de Carrusel, Dani Garrido, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Y tú cómo has dormido? Hombre, pues poco pero bien, gracias. A ver, no a pata ancha porque da rabia perder cuando ha sido mejor, pero sí tranquilo porque la selección sí creo que a pesar de la derrota ha vuelto y hay futuro. De todas formas, que el fútbol no nos quite el sueño. Un dolor de muelas, por ejemplo, sí, pero el fútbol es para pasarlo bien. Ahora entramos en el detalle, Dani, contigo, que hay mucho que comentar. Es miércoles, es 7 de julio, hoy es San Fermín. Y estos son los titulares a esta hora. Hoy se va a reunir esta tarde el Consejo Interterritorial de Sanidad con el aumento de los contagios entre los jóvenes sobre la mesa. La incidencia está ya en 225 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla y León quiere volver al toque de queda y Cataluña cierra el ocio nocturno. El Gobierno va a estudiar si recurre el fondo de 10 millones que ha creado la Generalitat. Es un mecanismo para evitar que los altos cargos del Gobierno tengan que abonar los más de 5 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas por promocionar el proceso en el exterior. La policía ha detenido a 3 personas vinculadas con el asesinato de Samuel, el chico al que un grupo mató de una paliza en A Coruña este fin de semana. Las autoridades no descartan más detenciones en las próximas horas. Vox señala en sus redes sociales al editor de la revista satírica El Jueves. Ha publicado una foto suya y le avisa de que los ciudadanos le pueden exigir responsabilidades en la calle. Las asociaciones de periodistas dicen que es incitación al odio. El precio de la luz sigue disparándose. Hoy va a ser el tercer día más caro de la historia, con 98 euros el megavatio hora. La Organización de Consumidores Facua ha convocado movilizaciones la semana que viene. Y en Reino Unido ha echado a andar una nueva ley que endurece aún más la política migratoria. Pone trabas a la posibilidad de pedir asilo y facilita las expulsiones. Los juristas la cuestionan por vulnerar la Convención de los Refugiados. ¿Y qué más hay, Sara?
El Museo del Prado ha reorganizado su colección del siglo XIX. Con más mujeres y con más autores extranjeros, Marta García. El Prado reordena su colección del siglo XIX con 275 obras en una propuesta que busca contextualizar más el arte español dentro del arte europeo. Y entre los más de 130 autores que firman las obras, 13 son mujeres y 37 extranjeros. Se incluyen por primera vez nuevas disciplinas como la miniatura, el grabado y la medallística, y aumenta de forma considerable la presencia de la pintura social, además de una sala dedicada a retratos y autorretratos y la Sala 75, la Galería Bóvedada, dedicada a la pintura de historia. Miguel Falomir, director. Que era importante desarrollar unos contenidos que fueran más complejos, más ajustados también a la realidad. La historia del arte no es un fenómeno lineal donde un estilo sucede a otro, sino que hay momentos en que conviven estilos completamente antagónicos. Además, el Prado incorpora obra de artistas filipinos, una manifestación artística única en el mundo. Tiempo para el análisis de la prensa nacional e internacional con Pedro, con Bayo, con Sastre y, como no, vamos a empezar, Pedro, por la Eurocopa. Sí. Hay una imagen que se repite en varias portadas, la de Thiago y Pedri, que se abrazan, y Luis Enrique se acerca a darles consuelo. La selección sí está en todas las primeras, en todas hay la sensación de que España mereció pasar a la final. España cae con honor, titula El Mundo. Hay España, no en el sentido de lamento, sino de existencia, de futuro, titula ABC, de que existe. España dice adiós con grandeza y mucho futuro, titula El Independiente. Luis Enrique cae pero tenía razón, titula El Confidencial. Esta Eurocopa es su gran triunfo personal. Agonía sin final, dice el Periódico de Cataluña. Son algunos de los titulares y en todos, insisto, hay imágenes de o desconsuelo de los jugadores o consuelo de Luis Enrique a los jugadores. En la Gazzetta dello Sport hablan de una obra maestra italiana. España con su tiki-taka y nosotros con el tuca-tuca, el baile de Rafael Acarrá, con el cuchillo entre los dientes, defendiendo con 11 jugadores, sufriendo durante buena parte del partido. España sí jugó mejor, pero nosotros ganamos a la italiana. La República dice que la nueva Italia, que es vertical y goleadora, tuvo que tirar de la vieja Italia, la del catenaccio y el contragolpe, para imponerse a una España claramente superior. Italia sigue siendo Italia, dice el equipo. Dominada en el juego, la churra tuvo que tirar de corazón, de sudor, tripas y también de un poco de suerte para ganar la España. Y en el Guardian en Londres piden no juzgar a la roja con demasiada dureza. Luis Enrique y los suyos deben estar orgullosos del trabajo hecho. Hay progreso sobre el que construir una nueva generación de jóvenes estrellas intrépidas que quieren festejar y que tienen que crecer. En el Periódico de Cataluña, el titular de apertura podría haberse aplicado también a la Eurocopa, pero no. Habla de la pandemia. Se acabó la fiesta. Así abre su edición el periódico. Cuenta que los centros de atención primaria en Cataluña están lanzando un SOS a los hospitales. Piden ayuda, dice el periódico. De la misma manera que los médicos de atención primaria y los médicos fueron a ayudar a los hospitales provisionales que se montaron en hoteles, ahora los centros de salud piden que les echen una mano porque el volumen de contagios es igual al de los peores momentos. La Razón destaca en su portada un aparente contrasentido, que se están aprobando nuevas medidas apenas 12 días después de poner fin a las mascarillas. Este dato, mascarillas en exteriores, claro, este dato que leemos en El País, la media de edad de las personas hospitalizadas está en los 48 años, en los 50 en las UCI. Y en el equipo de Fernando Simón le dicen en El País que lo que debe ocurrir, si nada cambia, es que siga bajando un poquito la media de edad de los hospitalizados y se mantenga en 50 la de quienes están en las UCIs. Y otro pronóstico, este lo leemos en La Vanguardia, eso del 70% de población vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño o de grupo ya no es real. Cada vez hay más expertos que creen que por la variante Delta, por su contagiosidad y porque las vacunas son menos efectivas contra esa variante, hay que pensar en que la protección total la tendremos realmente cuando alcancemos casi el 100%. En el Financial Times abren hoy con fotografía de los Sanfermines que no son. Y con este titular, la variante Delta catapulta a España a la cabeza de la incidencia en Europa. Ya a día de hoy el 30% de los casos que se detectan, según el diario, son de esa variante que va a ser dominante según los cálculos que hacen a partir del 17 de julio en España. En el Washington Post cuentan que si Joe Biden quiere convencer a los estadounidenses escépticos para que se vacunen, especialmente a los republicanos más recalcitrantes, debe darle a Trump el mérito que merece por haber diseñado ese plan de vacunación. Fue él quien invirtió miles de millones en 6 vacunas candidatas y quien compró cientos de millones de dosis antes de que fueran aprobadas. No hacerlo, no reconocérselo, es infantil y no ayuda a completar la inmunización colectiva. Y en el Financial Times, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Alemania, dicen, se buscan spoilers.
Parece que los políticos y los ciudadanos somos muy olvidadizos. No nos acordamos de que el verano pasado ya pensábamos que el virus había sido derrotado. En otoño las tiendas tuvieron que cerrar y los hospitales tuvieron que ampliar las unidades de cuidados intensivos. Y hay mucha polémica, Pedro, con ese fondo creado por la Generalitat para avalar el dinero que el Tribunal de Cuentas pide a algunos de los políticos del procés. Sí, un fondo que para el país es un ardid, es la palabra que utiliza. A veces cree que la Generalitat comete una doble malversación, la duplicación de una estafa moral. Se pregunta Bacé, ¿qué pasaría si en este país un gobierno autonómico, si en este país gobernara el Partido Popular, y un gobierno autonómico del PP avalara a condenados por el caso Gürtel, por ejemplo? El Mundo denuncia que al talante de Pedro Sánchez el independentismo está respondiendo con más deslealtad, con un fraude de ley, con un doble ejercicio de corrupción. La razón se queda en la frontera, cree que el mecanismo aprobado ayer roza el fraude de ley y por tanto la prevaricación por hacer recaer en los bolsillos de los perjudicados el coste de un acto ilegal, y el director de La Vanguardia destaca que ahora que el ruido de los indultos estaba amortiguándose, la Generalitat decide lanzar un órdago. Estuvo aquí ayer Núñez Feijóo y le preguntaste por la frase aquella de Casado de la Guerra Civil. Bueno, escribe sobre eso Antonio Puigvert hoy en La Vanguardia este párrafo: Casado avala el revisionismo histórico de un régimen que, en teoría, todos los demócratas estamos felices de haber superado. Quizá por eso ayer el presidente Feijóo enmendó la frase de su líder con suavidad y con discreción gallegas. Y una viñeta, la del Times, muestra hoy a Boris Johnson como un croupier del casino, lanzando el virus como si fuera un dado en una ruleta en la que todas las casillas, las rojas y las negras, marcan la misma fecha, 19 de julio, la gran apuesta. Eurocopa 2021. Cadena SER. Ahora sigamos ya con el análisis en profundidad de lo que pasó ayer en el estadio de Wembley. Dani Garrido, los penaltis que nos favorecieron contra Suiza, ayer no nos favorecieron y al final acabamos fuera de la Eurocopa. Aunque bueno, el consuelo, al menos eso es generalizado, ¿no? Dejó buen sabor de boca y hay futuro. Sí, una derrota así, a ver, Ángeles, duele, pero claro, más allá de caer, sí creo sinceramente que Luis Enrique ha cumplido con creces. Es decir, él prometió ser protagonista en el juego y un equipo, y yo creo que lo ha conseguido de largo. Ayer, por lo menos para mí, dio gusto ver jugar a España, jugó muy bien durante gran parte del partido, generó suficiente para ganar antes de los penaltis, hizo que Italia por primera vez en el torneo se dedicara a defender, aunque es cierto que también lanzaba contras que eran peligrosas, ¿no? Hay motivos para creer. Pedri, por ejemplo, estuvo fantástico con 18 años a un nivel superlativo toda la Euro, y sobre todo ayer en concreto Dani Olmo, jugador del Leipzig en Alemania, que dio un clínico con 23. Con 1-0 para Italia se buscó también el empate con colmillo, lo consiguió Morata falló el penalti y antes también Dani Olmo. Italia, bueno, se fue a la final. Mi sensación es que España tiene buena base para el Mundial, hay que mejorar cosas, yo creo que alguna de manera importante, pero hay futuro. También preocupaciones porque ayer, Ángels, la selección bajó mucho cuando Busquets fue cambiado, y ayer además Busquets no dejó claro que vaya a continuar hasta el Mundial, así que eso pues habrá que verlo. Hay que buscar un Luis Enrique arriesgó, Busquets acertado en sus decisiones, así que yo creo que hay futuro. ¿Tú crees que se han terminado los debates en torno a Luis Enrique o eso es imposible? No, en el fútbol es absolutamente imposible, Ángels. Quiero decir, si hay una derrota en cualquier partido de preparación para el Mundial, volveremos otra vez. Evidentemente hay mucha gente que le sigue teniendo ganas a Luis Enrique, pero yo creo que ha hecho un trabajo que es realmente bueno. Esta noche Inglaterra-Dinamarca, la otra semifinal. Los ingleses son favoritos, además que juegan en casa con todo el público a favor para ganar su primera Eurocopa. Eso es, no ganó nunca la Eurocopa contra Dinamarca, que la ganó en el 92 de forma sorpresiva, y la selección efectivamente tiene ese aval de la grada. Wembley el 75% sin daneses llegados de Dinamarca, porque solo la colonia que reside en Londres por las restricciones podrá acudir. Inglaterra es favorita porque no ha encajado goles, porque ha sido sólida en el juego, sin grandes alardes, y Harry Kane, que su hombre gol llega enchufado. Dinamarca ha ido de menos a más, empezó con derrota ante Finlandia, y además con el capítulo de Eriksen y con el problema que tuvo de corazón, y yo creo que va a estar más parejo de lo que parece, pero creo que Inglaterra es la gran favorita para la final. Cuidado con Dinamarca, de todas formas. ¿Hay carrusel hoy? Sí, desde las 8:30 de la tarde, con el gran Lluís Flaqué al frente de la narración. Pues hoy otra vez carrusel para conocer el otro semifinalista que se enfrentará a Italia en la final de domingo. Dani Garrido, muchísimas gracias. Un beso, un abrazo. Beso. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días. Ya conocen la noticia. Desde Vox se ha señalado a un periodista de la revista El Jueves. Este hecho, repugnante en sí mismo, es igual de repugnante que cuando hacía lo mismo Unidas Podemos. Repugnante cuando lo hace Vox, repugnante
cuando lo hace Unidas Podemos. Si usted, amable oyente, ve uno de los dos señalamientos más disculpable que el otro, escriba en una pizarra 100 veces. Horrible cuando lo hace Vox, horrible cuando lo hace Unidas Podemos. Horrible cuando lo hace Vox, horrible cuando lo hace Unidas Podemos. Horrible cuando lo hace Vox. Marco Antonio horrible cuando lo hace Unidas Podemos. Hola, muy buenos días. Será el gran asunto de la jornada, el que se cuele en todas nuestras conversaciones, el que nos llevará a decir que la selección se quedó a las puertas, que estuvo a punto, incluso que cayó muchas bocas, aunque no pudo ser. Va a coger carrera Jorginho. Simón. Ahí está Jorginho. En la carrera le va a pegar con pierna derecha, puede dudar, le pega. Gol. Se acabó. Gol. Los jugadores están fastidiados, evidentemente, porque es una oportunidad que no se presenta muchas veces. Se acabó. Pero hay que empezar a gestionar la derrota. La derrota hay que felicitar al rival porque ha ganado, independientemente de que lo merezca más o menos, que es lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer. Y a enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden hay que llorar. Lo que hay que intentar es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al que ha ganado. Con todo el honor del mundo, con la cabeza lo más alta posible. Los penaltis no son una lotería, no lo son, pero tampoco es lo más justo del mundo. España, para mí, se ha merecido ganar a Italia. Hay consenso en las portadas de esta mañana en que España mereció eso que decía Romero, mereció ganar, mereció más, o que cayó con honor, dicen otras primeras. España fue en todo caso eliminada sin haber perdido ni un partido, aunque es verdad también que se quedó a las puertas de la final habiendo ganado solo un encuentro en los 90 minutos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Unai Simón ya había sido el héroe en cuartos, luego estaba la estadística que ponía como favorita a Italia, que lleva 34 partidos con este sin perder, pero sin embargo... La Spagna in questo è stata migliore perché è veramente una grande squadra. Que admitir Mancini que España fue mejor, que les quitó la posesión y les impidió desarrollar su fútbol. Dice esta mañana la Gazzetta, ellos con el tiki-taka, nosotros, los italianos, con el tuca-tuca. Y este era el ambiente esta noche en las avenidas de Roma, la selección española, mientras sigue aún en Londres. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Meana. ¿Cómo fue todo lo que no vimos después del partido? Pues fue duro, porque este equipo ayer se marchó del estadio consciente de que habían hecho un partido inolvidable. La selección jugó mejor que Italia, pero no fue capaz de derrotar al equipo de Roberto Mancini. Como dijo en el larguero Marcos López, este equipo ha sembrado algo para el futuro. No fue una derrota más, no fue un partido que quedará en el olvido. España, con Pedri, creció en la segunda parte, con Morata fue mejor que Italia y al final se queda a las puertas de Wembley. Me quedo con esa imagen, Ángels, con la de los jugadores veteranos, Jordi Alba, Sergio Busquets, consolando a los jóvenes, y con Luis Enrique Martínez pidiendo paciencia y confianza para una generación que le puede dar muchísimo al fútbol español. Meana, hasta luego. Hasta luego, gracias. Italia llegó a cuartos gracias al gol que marcó en la prórroga Federico Chiesa, hijo de futbolista. De hecho, son el primer caso de padre e hijo que han marcado un gol en la Eurocopa. Ayer metió otro, luego empató Álvaro Morata, uno de los jugadores de los que más se haya podido hablar en este campeonato, al que dejó Luis Enrique en el banquillo para que luego permitiera una prórroga y unos penaltis que en su turno falló. Bueno, Morata tenía un problema en el aductor y aún así ha querido tirar el penalti, con lo cual dice mucho de su personalidad. Álvaro ha tenido que aguantar situaciones difíciles en esta concentración especialmente, y ha estado a un nivel bestial. Hoy sabremos quién se enfrenta a Italia en la final, Sampe. Desde las 9, en el mismo escenario, el londinense estadio de Wembley. Segunda semifinal, Inglaterra-Dinamarca con carrusel desde las 8:30. Son favoritos los ingleses, juegan en casa, tendrán el público a favor, pero nunca han ganado la Eurocopa y se lo recuerda el portero danés Kasper Schmeichel. Le responde el delantero británico Harry Kane. ¿Alguna vez ha estado en casa? Quiero decir, ¿alguna vez lo ha ganado? Sí, es cierto que esta competición nunca ha venido a casa, pero ahora estamos en una buena posición para conseguirlo. Dinamarca tiene la Eurocopa del 92, pero enfrente a una Inglaterra que no ha encajado todavía ni un solo gol en el torneo. Pues así empezamos este miércoles de resaca futbolera y con las temperaturas aún frescas, Luismi Pérez. Así es, ahora mismo en el interior del país todavía bastante fresco, en el Mediterráneo y en Canarias todavía bochorno. Va a ser donde más va a subir la temperatura, en Andalucía, en Murcia, pero poco por encima de los 30 grados. Día de propina en cuanto al calor absoluto se refiere, y algunos chubascos en el Cantábrico, sobre todo en Cantabria y en Asturias, y también en Cataluña. Esta tarde tormentas fuertes en el interior de Levante. El viento bastante fuerte se irá reforzando de cierzo en el Ebro y de poniente en el Estrecho.
Hay Consejo Interterritorial y va a ser una de las noticias del día por las restricciones que se discutan en ese foro ante la escalada de los contagios. Cataluña ha cerrado ya su ocio nocturno, otras comunidades se lo plantean y los expertos del Ministerio lo proponen. Cataluña es el foco, de hecho, de la información política por la decisión de su gobierno de crear de pronto, de la nada, un fondo con el que avalar a los excargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5 millones, más de 5 millones, por el dinero que destinaron al procés. El gobierno estudia si recurre, lo que para el PP es malversación. Y antes de ir con todo eso, vamos a empezar con las noticias que tienen que ver con lo que puede que sea socialmente lo más grave, que es el odio. En una hora le vamos a preguntar al delegado del Gobierno de Galicia por las novedades en la investigación del crimen de Samuel, el joven de A Coruña, al que un grupo apaleó el fin de semana. De momento, Pablo Díaz Bauzá, hay 3 detenidos. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, primero la policía lo anunciaba en redes y lo confirmaba la delegación del Gobierno. Son 2 chicos y una chica, son vecinos de A Coruña, tienen entre 20 y 25 años. Son los presuntos autores de la agresión violenta que acabó con la vida de Samuel Luiz. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en estas próximas horas. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha recordado que 15 personas han prestado declaración hasta el momento. Todas las líneas de investigación siguen abiertas. Miñones ha agradecido, por cierto, el trabajo riguroso, ha dicho, que viene realizando la Brigada de la Policía Judicial. En Europa, hoy en el Europarlamento se debaten posibles medidas contra el gobierno húngaro de Viktor Orbán y sus leyes contra los homosexuales. Se tendrá que posicionar, pues, el Partido Popular Europeo. Y aquí en España, Vox mantiene en su Twitter ese mensaje en el que señala al editor de la revista satírica El Jueves y le avisa de que le pueden exigir responsabilidades en la calle. Así lo ponía. De hecho, se ratifica la formación ultraderechista en ese mensaje. Varios partidos, varios dirigentes, también colectivos de periodistas y políticos han condenado este paso más en el señalamiento de los medios que no gustan a la extrema derecha. El delicte de malversació està definit de manera molt clara i no afecta per res en aquest cas. La Generalitat... Es el conseller d'Economia de Cataluña, Jaume Giró, explicando el fondo de 10 millones de euros que ha creado el Govern para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas pide a los excargos públicos que destinaron dinero al procés. Esta medida fue de entrada ya una prueba para los socios de la Generalitat porque Junts lo tenía claro y Esquerra, en cambio, lo veía con más reservas, con un fondo cuya legalidad discuten varios juristas. Desde luego la discute el Tribunal de Cuentas, donde ven incluso una posible prevaricación, y ahora es lo que está analizando el Gobierno. De hecho, esto es el primer reto en la relación entre el Gobierno de Aragonés y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora que estaban ensayando una etapa de deshielo. ¿El fondo en qué consiste, Sergi López? Buen día. Buen día. La Generalitat ha diseñado una fórmula que viene a ser una especie de aseguradora. El Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se crea un fondo de 10 millones de euros para el rescate de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo. Un banco privado avalará los 5,4 millones que reclama el Tribunal de Cuentas y la Generalitat actuará como contraaval. De esta forma, según el Gobierno, no se comprometerá ni un euro público hasta que se agote todo el procedimiento judicial. En el caso de que el Supremo acabe condenando a los encausados y después Estrasburgo tumbe los recursos que presentarían, los funcionarios y los antiguos cargos tendrían que pagar todo el dinero de su bolsillo. El Gobierno se prepara para recurrir el fondo y eso dejó entrever el presidente del Ejecutivo en Estonia, donde ha empezado su gira por los países bálticos. Enviada especial Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Hay fuentes del Gobierno que aseguran a la cadena SER que recurrir este asunto es casi obligatorio. Eso nos dice un miembro del Ejecutivo que sostiene que el independentismo sabe que por mucho que Pedro Sánchez esté por la distensión y por la estrategia de diálogo, también ha sido claro en su mensaje de que va a ser firme en el cumplimiento de la legalidad. De todos modos, insisten esas fuentes en que habrá que ver con detalle qué es lo que plantea el Gobierno. De ahí la prudencia en las declaraciones públicas. En Tallinn ayer el presidente lo que hizo fue evitar las consideraciones políticas. Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisión que se ha tomado por parte de este gobierno y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente pues tendremos que recurrirlo. Sánchez ciñó la decisión de recurrir o no al ámbito puramente jurídico en un momento en el que pretende ir buscando margen para el acercamiento en la mesa de diálogo que se va a reunir después del verano. Fue más prudente Sánchez, decía ahora Inma. No tiene dudas, en cambio, Pablo Casado. Y recurriremos esta decisión y denunciaremos por malversación y por prevaricación a la Generalitat de Cataluña, esperando que una vez más sean inhabilitados por las graves irregularidades que están cometiendo, en esta ocasión,
con la complicidad de Sánchez. Y a todo esto, Oriol Junqueras y otros dirigentes recién indultados se reunirán hoy en Waterloo con Carles Puigdemont. Se van a ver, por tanto, 4 años después de que apenas se miraran en aquel pleno en el que se declaró la independencia, después del cual Puigdemont se fue al extranjero sin avisar al que era su socio de gobierno, de Esquerra. A pesar de toda la distancia con la que hoy van a romper, con la física por lo menos, dice Junqueras que no les hará falta ninguna reconciliación. ¿Se plantea el gobierno volver al toque de queda como pide Castilla y León? Eso le preguntaron ayer al ministro Miquel Iceta. ¿Se plantea el gobierno establecer un toque de queda como va a pedir Castilla y León? No. Hay debate entre las comunidades sobre las medidas que conviene aplicar a partir de ahora, cuando pocos pensaban que nos íbamos a encontrar con una nueva ola ante el avance de las vacunas y, sin embargo, los contagios siguen escalando. La incidencia global está ahora mismo en 225 casos por cada 100.000 habitantes. En los jóvenes de 20 a 29 es de 700 puntos. Pero es que en el grupo que tiene de 12 a 19 años está muy cerca, en 650, y hay comunidades, por ejemplo Navarra, en que ese grupo, hablamos de niños, de 12 a 19 está en 2.000 contagios por 100.000 habitantes. Ese es el panorama y la cosa va creciendo, de ahí que Cataluña haya decidido cerrar el ocio nocturno, como se plantearán hoy mismo otras comunidades, y Castilla y León propone incluso un toque de queda que el gobierno ha descartado. Hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades autónomas y que no es necesario aprobar nada más que lo que está acordado por parte del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Partiendo de esa premisa que fijó ayer Pedro Sánchez, Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué decisión puede tomarse en el Consejo de esta tarde? Porque el cierre del ocio nocturno sí lo avalan los expertos que asesoran al Ministerio. Bueno, cerrar el ocio nocturno es una decisión que ya pueden tomar las comunidades autónomas dentro de sus competencias, pero de momento solo 2 lo han hecho, Cataluña y Cantabria, que tienen absolutamente descontrolada la transmisión entre los jóvenes, igual que Castilla y León, que va a proponer el toque de queda sabiendo que el gobierno no está por la labor, porque esta medida, recordamos, Ángels, requiere decretar el estado de alarma. Los gobiernos autonómicos llegan pues a esta reunión del Consejo frenando ya la desescalada, con restricciones ya adoptadas, limitaciones de horarios y aforos en la hostelería, cribados entre los jóvenes, cierres perimetrales. Madrid y el País Vasco se han sumado a la aceleración de la vacunación entre los menores de 30 y desde Cataluña se pide volver a la mascarilla obligatoria al aire libre. Sanidad y comunidades ya analizaron ayer en la Comisión de Salud Pública la revisión de las respuestas frente a la COVID, que según los expertos tienen que ser diferentes a las anteriores olas, porque esta quinta oleada es muy veloz y afecta a los jóvenes. Mariola, luego ampliamos. De acuerdo. Hoy por hoy, en SER Podcast. Es noticia que les adelanta la cadena SER los planes que tiene Correos para la próxima década. La empresa estudia estrategias de expansión que garanticen su viabilidad y entre ellas contempla la opción de crear una empresa ferroviaria o incluso una aerolínea propia. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Correos ha encargado informes de viabilidad sobre 3 modelos de crecimiento que han de marcar su expansión en la próxima década, según ha sabido la SER. El primero, crear una red ferroviaria propia. PricewaterhouseCoopers prepara ese modelo con una entidad que participaría al 50% Correos y al 50% Renfe, y que se encargaría del reparto de paquetería. Ese primer estudio ha sido adjudicado por 185.000 euros. El segundo modelo bajo análisis es el de crear una aerolínea propia, con la que realizar repartos internacionales. KPMG prepara esa expansión con un contrato de 55.000 euros y con el objetivo de crear un eje logístico que una Asia, Europa y Latinoamérica. Tercera línea. Además, Correos estudia su entrada en Brasil mediante la compra de una participación en Correios, la empresa pública postal brasileña. 3 líneas que han de marcar el próximo decenio. Del exterior, lo más relevante y polémico está en los planes de Boris Johnson para frenar la inmigración. Porque contempla incluso penas de cárcel de hasta 4 años para las personas que entren en el Reino Unido de manera irregular e incluye la posibilidad, que otros países ya han planteado, de que los solicitantes de asilo sean ubicados en centros que estén fuera del país. Hay, en resumen, medidas mucho más duras. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. El gobierno británico ha comenzado a tramitar una nueva ley de fronteras que endurece radicalmente las medidas contra los inmigrantes que entren ilegalmente en el país. El nuevo sistema pone muchas más trabas para justificar la necesidad de pedir refugio. Incluso se está pensando en el uso de escáneres para determinar la edad del solicitante a fin de evitar que adultos se hagan pasar por niños. Los demandantes de asilo podrían ser enviados, mientras se procesa su solicitud, a centros de internamiento situados lejos del Reino Unido, en los llamados países seguros, sin que se sepa aún cuáles pueden ser estos. Entre las propuestas presentadas por la ministra de Interior, Priti Patel, hay también amenazas de represión
represalias el bloqueo de visados a los visitantes de países que se nieguen a cooperar y no acepten de vuelta a los indocumentados. La nueva ley ha sido muy criticada por juristas que califican todo el proceso de poco realista y contraviene la Convención de Refugiados firmada por el Reino Unido en 1951. La oposición laborista ha anunciado que votará en contra. Y sobre el avance de la pandemia en el mundo es significativo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hay cada vez más gente que tiene reticencias a la vacuna. De hecho, la Casa Blanca cambia la estrategia de vacunación. Corresponsal Marta del Vado. Este nuevo esfuerzo de la administración Biden pretende apoyar a los médicos locales con la esperanza de que puedan convencer a los vecinos de sus comunidades para que se vacunen. El presidente quiere llevar las vacunas a todos los barrios, a las iglesias, quiere ir incluso puerta por puerta, literalmente, para animar a los que se resisten ante el temor de que el aumento de casos por la variante Delta provoque un nuevo pico de contagios después del verano. Las vacunas son accesibles para todos los mayores de 12 años desde hace 3 meses, pero el número de vacunaciones diarias no para de disminuir. Casi 3 de cada 10 estadounidenses se niega a vacunarse, según una encuesta publicada recientemente por el Washington Post. Es el 29% de la población, 5 puntos más de quienes se negaban a hacerlo en el mes de abril. Y hablaremos de fútbol para alegría de Nacho Corredor, que quizá deje hoy que hablen de esto más José Luis Ayllón y Eduardo Madina. No, seguro que él tiene algo que contar. Seguro. Ayer creo que estuvo no viendo el fútbol, pero no sé si lo vio. A ver, Nacho Corredor, teatro fue seguro. Buenos días. ¿Tienes algo que contar en torno al partido de fútbol de ayer? Ayer fui al teatro para consolidar mi perfil de snob, pero el viernes vi 2 partidos de fútbol y yo creo que ya he compensado el resto de lo que queda de temporada. ¿Viste 2 partidos de fútbol? Yo compartí contigo uno. Te obligaron a verlos. El segundo también. Ah, ¿también lo compartí contigo? Recuerda el primero. Segundo no. Es verdad, no me acordaba de eso. ¿Y ayer no viste la semifinal? Estuve en el teatro viendo Una noche sin luna, Juan Diego Boto, más actual que nunca, y que dedicó su sesión, su función a Samuel, justamente. Es una función dedicada a Federico García Lorca, que también murió, como dicen algunos, como Samuel, asesinado por ser como es. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y no tienes interés por recuperar los penaltis o algo, no? No. Vale. Lo más importante que ha pasado esta semana en relación a Italia no es lo de ayer, es la muerte de Rafael Acarrá, aunque a lo mejor a Pedro Blanco le parece más. Pero se ha vestido de rojo. Sí, totalmente, totalmente. Eduardo Madina, dime que tú subiste el fútbol. Por supuesto. Y también la obra de teatro, pero en otro momento, que todo es compatible. Fui con Unax, con mi hijo, hace un par de semanas. Y me encantó la obra de teatro. Me parece que Juan Diego es un actor de lo mejor que tiene este país y Peris Mencheta es un director espectacular y la obra tiene un clima... Bueno, yo soy muy fan de Federico García Lorca, como somos todos, y la obra es estupenda, pero una semifinal de una Eurocopa España-Italia, yo creo que perdérsela deberíamos haber metido en la reforma del Código Penal, José Luis Ayllón, este tipo de comportamientos de Nacho en nuestra anterior vida. Ayllón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú viste el fútbol? Por supuesto. Ah, vale. Menos mal que me encuentro con alguien. Tuviste, bueno, y Edu también, ¿eh? ¿Y qué te pareció? Pues titular, mucho fútbol y poca suerte. Ya. ¿Te enfadaste mucho? No, porque fíjate que yo acostumbrado, como soy un barcelonista, a las últimas Champions que no han ido muy bien, me cabreaba mucho cuando acaban esos partidos. Y ayer tuve la sensación de que se podía ganar, se podía perder, pero que merecieron ganar y habían jugado bien. Y por lo tanto, bueno, ver a esos chicos tan jóvenes y ese equipo tan bien formado, yo creo que tenemos un equipo, una selección con muchas posibilidades en el futuro. Le preguntaba esta mañana a Dani Garrido, el director de Carrusel, digo, ¿tú crees que después de esto, porque es verdad, mala suerte, porque los penaltis muchas veces al final es cuestión de suerte, pero sí que esa selección de la que no conocíamos prácticamente a nadie ha dejado muy buenas sensaciones? Y le preguntaba a Dani, digo, ¿tú crees que se ha terminado ya el debate sobre Luis Enrique? Y me decía Dani Garrido, no, estos debates nunca... No, por supuesto que nunca terminan. España tiene 47 millones de seleccionadores de fútbol, bueno, menos Corredor. Menos uno. Pero el resto somos todos seleccionadores de fútbol y todos sabíamos a quién había que poner, a quién había que quitar, nos ha gustado uno, nos ha dejado de gustar, pero lo importante en serio es que hay por ejemplo, Pedri, 18 años, y que juega como si tuviera 30. Y la trayectoria que tiene por delante. Por eso es que esta selección tiene muchas Dani opciones. Olmo, que yo no sabía ni que existía, y me parece un jugador, pero de una talla inconmensurable. Estuvo a punto de jugar con Croacia, porque él estuvo jugando en aquella liga, y decidió no jugar para esperar a que un día le llamara a la selección española. Pues mira. Y ha sido una de las figuras del equipo. Pues mira. ¿Y tú crees, Madina, que se ha terminado ya el debate o tampoco? No, yo creo que no, es imposible. El fútbol genera debates incluso cuando no tiene nada dentro de lo que debatir, ¿no? Así que seguro que esta selección, que tenía tanta gente joven que no conocíamos prácticamente de nada, excepto los muy cafeteros y muy frikis
que se conocen todos los jugadores de la liga, etcétera, pero yo creo que ha dejado muy buenas sensaciones, a pesar de que tampoco ha hecho ningún partido especialmente espectacular, pero ha sabido sufrir, ha sabido contener, tiene rasgos de esa selección de fútbol que ganó mundiales y Eurocopa, ¿no? Mucha posesión, mucha triangulación, mantener la pelota, defender teniéndola, etcétera. No sé si os suena un portero que se llama Unai Simón, de Bilbao, sí, fíjate qué buena Eurocopa ha hecho, ¿no? O sea que yo creo que ha sido y de todas formas, yo pensaba en otra cosa, que hay muchos chavales de estos que están jugando fuera, que están jugando en equipos extranjeros, que a veces cuando decimos la Liga Española está perdiendo peso, claro, es que los buenos, muy buenos, se están yendo todos fuera. El delantero se supone que titular Morata, que tanto debate ha generado, juega en Italia, juega en la Juve, hay otros jugadores en el City juegan, en el Leipzig, Dani Olmo. ¿no? El central titular, Laporte, que también jugó en Bilbao, pues es el central titular de Guardiola en el City, ¿no? Que ha estado a punto de ser campeón de Europa. Así que hay jugadores buenísimos. Es verdad que son muy jóvenes, pero bueno, veremos qué trae el futuro. ¿Tienes algo que decir? No. Que esta semana me enviaron un comentario diciendo que me parecía Jordi Alba y entonces googleé a ver si me parecía o no. Yo no lo vi, pero me volvieron a llegar más comentarios diciendo que me parecía Jordi Alba. Y eso es lo único que tienes que decir del partido de ayer. Algo en relación a mí. De todas formas, estoy sorprendida que el viernes aguantaras esos 2 partidos que compartí contigo. Bueno, aguanté porque la manzanilla y no precisamente la infusión me acompañó durante la velada. Manuel Miñones, delegado del Gobierno en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenos días, delegado. Hola, buenos días. José Manuel Miñones, que estaba yendo de un lugar para otro y me pedían un poco de tiempo para que pudiera tener estabilidad a la hora de hablar con nosotros. Antes de nada, delegado, ¿se ha producido alguna detención más en estas últimas horas o estamos hablando de estas 3 detenciones solo? Seguimos hablando de estas 3 detenciones que se produjeron el día de ayer. ¿Se les considera a los 3 detenidos autores materiales de la paliza de Samuel? ¿Los 3 participaron en la agresión? Sí, son los 3 presuntos autores. Es decir, lógicamente ahora sigue la investigación abierta y en ese sentido no se descartan nuevas detenciones a lo largo de estos días, pero en estos momentos las 3 personas que han sido detenidas pues son presuntos autores de los hechos. Estamos hablando de 2 chicos y una chica, ¿no? Sí, así es. El relato, delegado, que se está haciendo estos días, y lo podíamos leer esta misma mañana en El País, es absolutamente escalofriante. Se habla de una turba que persiguió a Samuel durante 150 metros. ¿Tienen ya identificadas a todas las personas? Bueno, ese es el trabajo que se está haciendo a través de la policía en la recogida, primero de los testimonios que se llevan desde el primer minuto en lo que es la zona y después lo que son el visionado de cámaras, tanto de la policía local como las cámaras de los comercios que están allí, y por lo tanto de toda esa información junto con ahora la declaración en los interrogatorios que se hagan, pues por eso se dice que tampoco queda cerrada la investigación y queda abierta a posibles nuevas detenciones. ¿Le consta que haya más grabaciones? Porque están trabajando en base a qué grabaciones, ¿de cámaras de seguridad, de testigos? Sí, ahora mismo son las cámaras de la policía local que se encuentran en esa zona, cámaras también de comercios del entorno y también de los dispositivos móviles, por lo tanto utilizan y cruzan toda esa información. Delegado, usted estos días está insistiendo en que no hay ninguna hipótesis descartada. Entiendo que tampoco está descartada la hipótesis de un crimen de odio, de una agresión homófoba. No, lógicamente todas las investigaciones están abiertas y desde luego no se descarta ninguna de ellas. Yo creo que también, y lo llevo repitiendo durante todos estos días, que mi obligación además es pedir esa responsabilidad, esa prudencia, que dejemos trabajar a la policía, que como se ha demostrado ha sido eficaz en estas horas. El objetivo, yo creo que todos tenemos, es el mismo, que es llevar ante la justicia a los autores de este delito, de esta violenta paliza, y por lo tanto ahora mismo pues no se descarta ninguna de las vías y tampoco, hay que recordar que será un juez también quien dictamine al final si es un crimen de odio o no. Pero en esa línea de investigación, en la investigación que están llevando a cabo, ¿se tienen en cuenta las declaraciones de los testigos, sobre todo de la amiga que estaba con Samuel, que escuchó los insultos de maricón a Samuel? Sí, evidentemente se han tomado pruebas testificales durante los primeros días a 15 personas y por lo tanto también cruzando todas esas declaraciones pues será la investigación que dictamine pues lógicamente si hay ese crimen de odio. Nuestro objetivo en toda la investigación siempre ha sido uno, que es intentar cerrar bien la investigación, tener bien cerrada todo y esclarecer bien lo ocurrido para que
podamos poner ante la justicia a los autores y no quede ningún tipo de duda. Más allá de este caso, delegado, ¿han detectado un aumento de los incidentes violentos desde que se levantó el estado de alarma, el toque de quedas, desde que se abrió el ocio nocturno? No especialmente. Es decir, aún hace poco hemos hecho una nueva reunión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, precisamente para la coordinación de los botellones y no con una especial violencia, sino que con datos además significativos a otros años previos al COVID en cuanto al botellón. Desde luego, cualquier tipo de violencia en ese sentido es investigada y todas las acciones, lógicamente, por parte de la policía o la propia Guardia Civil se investigan para esclarecer también. Me dice que la investigación sigue abierta, que están identificando todavía a más personas que participaron en esa brutal agresión. ¿Puede haber detenciones en las próximas horas, delegado? Bueno, sí, no queda cerrada, lógicamente. Es decir, el objetivo de la policía es cuanto antes poder cerrar la investigación, pero también con esa prudencia necesaria, porque ya digo que no queremos poner en riesgo que por detalles después tengamos problemas a la hora de ponerlos a disposición judicial. Pues José Manuel Miñones, delegado del Gobierno en Galicia, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a vosotros, Andrés. Hasta luego. Nacho, no se sabe el motivo, le costaba ayer muchísimo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hablar aquí de un crimen de odio, lo mismo que ahora mismo el delegado del Gobierno, sigue la investigación. Hay un testimonio claro, la persona que estaba con Samuel en el momento en el que pasó todo, que insiste en el que el grito fue un insulto, que le llamaron maricón, y no una vez, sino en más de una ocasión, y todo deriva en un episodio de una violencia extrema, insisto. Si ustedes leen el relato que está haciendo estos días la prensa, y el mismo relato que hace hoy el diario El País, que cuenta cómo durante 150 metros decenas de personas, dice ese relato, persiguieron a Samuel y le patearon y le golpearon hasta que murió. Es estremecedor. Al grito de maricón de mierda, ¿no? Muchas veces se reciben por WhatsApp cosas que no sabes si son ciertas o no. Y el otro día recibí una cosa relativa al contexto de odio que hay en nuestro país, con declaraciones de dirigentes de Vox, que tuve que confirmar una a una porque eran tan graves que uno podía pensar incluso que podían ser exageradas, y también recibí muchos antecedentes de las últimas semanas, ¿no? Yo creo que para ver los antecedentes nos podríamos detener ahí para ver exactamente dónde estamos, ¿no? En el último mes hemos leído los siguientes titulares. El diario El País: una mandíbula rota y varios dientes menos por ser gay. El diario.es: agresión homófoba con una porra extensible a un matrimonio homosexual. El diario Levante: un joven de 17 años denuncia una agresión homófoba en Valencia. El diario.es: una pareja denuncia una agresión homófoba en Barcelona durante la noche de San Juan. La Vanguardia: 10 personas dan una paliza a un hombre en una nueva agresión homófoba en Barcelona. El diario.es: un joven denuncia una agresión homófoba en el centro de Madrid. Me pegó una patada. El País: Ángel no quiso callarse y denunció. Me enfrenté y le dije que sí. Soy maricón con orgullo. Todo esto ha pasado en el último mes. Y en un contexto en el que antes citaba unas declaraciones de dirigentes de un partido político, de Vox, de un partido político reaccionario, en el que cada vez algunos intentan que se desnaturalice, se deshumanice y se estigmatice más a un colectivo vulnerable como es el colectivo LGTB. Declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros: en España hemos pasado de dar palizas homosexuales a que ahora impongan su ley. Declaraciones de Rocío Monasterio: el orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Gador Joya Verde, diputada de Vox: si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos. Fernando Paz, ex número 1 de Vox en Albacete: hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay con la firmeza del sonámbulo. Occidente se precipita en el abismo. Esto nos lleva a que la Fiscalía en el año 2019 ya alertó que habían aumentado un 49% las agresiones homófobas y, por cierto, un 43% las agresiones racistas, ¿no? Y este es el contexto en el que estamos. Y a mí no me extraña que los dirigentes de Vox, que son claramente reaccionarios, sean equidistantes cuando pasan cosas de estas características. A mí lo que me sorprende es que haya otros que no son reaccionarios, y ayer vimos probablemente en este programa una muestra de eso, que ante cosas así miren hacia otro lado. John. ¿Pero por qué mirar hacia otro lado? No respondió, no atribuyó, pero igual, claro. no lo vinculó con un delito de odio. Claro, vamos a ver, es que me parece muy bien que recordemos todos los acontecimientos que acaba de decir Nacho, y me parece brutal. Pero tengamos cuidado, porque acaba de hablar el delegado del Gobierno, que no es sospechoso de ser del Partido Popular. Lo digo porque por contraponerlo a Feijóo, es otro político gallego
pero no es en este caso del Partido Socialista o nombrado por un gobierno del Partido Socialista, y hace lo que creo que se tiene que hacer con responsabilidad en este tipo de actos, es decir, es esperar a ver cuáles son realmente los motivos. Que a mí, por otro lado, voy a quitar el adjetivo, es decir, lo que es brutal es que un chico de 20 años que sale a dar un paseo por la calle, por el motivo que sea, si es por una cuestión de homofobia, exactamente igual o más si quieres, pero lo que es brutal es que todas estas cosas que acabas de decir pasan en España en este momento. Tenemos un problema que no solo es un problema de odio, es un problema de comportamiento de la gente, de que haya personas que persigan a otra por el motivo que sea, por el hecho de ser homosexual fatal, por el hecho de ser un inmigrante horroroso, por el hecho de ser lo que sea, pero le persiguen. Es decir, yo me quedo en el sustantivo: crimen, violencia entre gente joven, turbas, persecuciones por la calle. Pero yo no creo que eso lo podamos politizar de la forma que yo creo, Nacho, lo has hecho en la parte final. Es decir, yo no te digo que no haya gente que pueda estar haciendo declaraciones absolutamente lamentables, pero decir que dudas hasta que haya una investigación clara sobre cuáles son los motivos reales de un asesinato, me parece que es de prudencia, y me parece que es prudente el delegado del Gobierno, y me parece que es prudente el presidente de la Xunta de Galicia. Esa es mi opinión, y insisto, a mí lo que me preocupa muchísimo la persecución de las personas por su orientación sexual, pero me preocupa mucho todo lo que acabas de leer. Me estabas dejando absolutamente, porque es verdad que todas las hemos leído, pero cuando van una detrás de otra, son brutales. Ahora podrás responder, pero déjame que escuche a Edu. No, es verdad que el delegado del Gobierno ha sido prudente, ¿no? Seguramente porque conoce las cautelas con las cuales los investigadores de la policía están enfocando este brutal asesinato de Samuel Luiz, que está un día en la calle y 150 metros después ha sido asesinado a golpes por una turba de asesinos, porque lo han matado, ¿no? Imaginemos que no es un delito de odio. Imaginemos que no tiene nada que ver con que cuando le están matando le insulten o pretendan insultarlo llamándole maricón, ¿no? Que esa palabra, en función de la carga que cada uno quiera verter, tiene una significación, no tiene otra, ¿no? Bueno, pues entonces estaríamos delante de un delito de odio, y si lo estuviéramos, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es o no coherente con una parte de las palabras que están en la conversación nacional de un tiempo a esta parte. Y lo siento, es coherente. Es coherente por parte de lo que ha leído Nacho, y es coherente porque un trozo de la conversación lo ha robado un partido, en mi opinión, neofascista, que ha tomado la decisión de decidir quién puede vivir aquí dentro y quién no. Y hay personas en este país con orientaciones sexuales que a Vox no le gustan, que considera que no tienen cabida en esta sociedad. Por tanto, ha generado un clima donde este tipo de cosas tienen una especie de cobertura de palabras. No digo que tengan ni justificación con ellas, ni contexto ni siquiera contexto, ¿eh? Lo que digo es que tienen alrededor una nube de palabras que hacen que haya una cierta coherencia entre las cosas que se dicen y se escuchan con esto que ha pasado. Por ejemplo, si mañana hubiera un grupo de izquierdista quemando iglesias, como hubo en el año 36 alguna, ¿a qué sería incoherente? ¿Qué hacen estos, no? ¿De dónde? No coordina, no coincide, no es coherente con nada de lo que se dice. Nadie dice nada de curas ni de iglesias. Pero hay mucha gente que dice cosas de homosexuales, de maricones, de que toda esta gente es mejor no tener hijos si mi hijo fuera homosexual, como decía Nacho, ¿no? Tienen mucho protagonismo en la conversación y tienen mucho protagonismo en las pantallas de las tertulias televisivas muchos días. Y como gritan tanto y siempre hablan en mayúscula, es verdad que hablan siempre con faltas de ortografía, especialmente el que manda ahí dentro, que es un tal Santiago Abascal, viejo conocido de mi vida en el País Vasco. Lleva hablando con faltas de ortografía desde que tenía 17 años y no ha aprendido a hablar sin ellas, ¿no? Pero grita mucho y siempre en mayúsculas, por tanto entiendo que rompe la barrera de comunicación y de repente estamos discutiendo lo que ha dicho de lo que tiene que aportar a las condiciones sexuales de los seres humanos un tal Ortega Smith, que yo creo no tiene ni idea de lo que habla, una tal Rocío Monasterio, que no sabe nada de esto ni nunca aportará nada constructivo para esta sociedad, pero tienen muchas capacidades de destrucción. Por tanto, esas palabras le dan coherencia a esto que ha pasado. Si finalmente es un delito de odio, pues desgraciadamente se la darían, pero yo comparto la cautela del delegado del Gobierno en espera de que la investigación termine, vean cuáles son exactamente las causas. Ahora, Ángeles, termino. Si cuando te matan te gritan maricón, algo de eso hay. ¿Alguna pista dejan? Sí, a ver, yo creo que se puede ser prudente, como fue Feijóo a la hora de calificar un asesinato y, sin embargo, apoyar las movilizaciones que está habiendo estos días por toda España ante ese tipo de amenazas que están en el ambiente, ¿no? Hay violencia que se produce por motivos ideológicos.
el terrorismo, la violencia de género y también la violencia homófoba. Eso responde a una ideología y a una forma de entender el mundo. No es que un chico le dé una patada a otro porque se discuten por el bocadillo. Va mucho más allá. Hay una motivación moral o inmoral detrás de ese asesinato. En la lucha del movimiento feminista siempre se ha hablado mucho de Ana Orantes y de lo que significó su asesinato, para que en el debate público se acabara interiorizando que cuando asesinaban a una mujer lo hacían algunos de forma premeditada y con toda la coherencia en su inmoralidad, ¿no? Yo creo que las manifestaciones que estamos viendo estos días tras el asesinato de Samuel, al menos deberían servir para que estas noticias que hemos leído, ¿no?, en unos segundos nos sirvieran para interiorizar que hay gente que mata a otra gente, hay hombres que matan a otros hombres, por su condición sexual, ¿no? Por eso de la coherencia, Edu, que decías tú, ¿no? Porque son palabras, son reflexiones, eso no son ni reflexiones, son opiniones que están en el ambiente. Sí. Voy a sumar el último tuit de la ultraderecha de Vox en estas últimas horas. En esta ocasión, señalando a un editor, el editor de la revista El Jueves, pero no solo criticándole porque le pueda gustar o no le pueda gustar el tipo de humor que hace, y todo ha sido porque anunciaban una serie de caricaturas sobre los miembros de Vox, sino emplazando a no sé quién a la calle de la Diagonal de Barcelona, que es donde tiene las oficinas RBA, bueno, pues para pedirle explicaciones. Muy significativo, ¿eh? Porque es verdad Eso es matonismo. Sí, claro, es matonismo. Eso es matonismo. Es matonismo que es imposible, por lo menos para mí, diferenciarlo de otras amenazas a revistas satíricas que ha habido en otros países europeos hace no mucho tiempo. ¿Con consecuencias terribles? Con consecuencias brutales y terribles, con muchos de sus trabajadores asesinados allí mismo, en la oficina, en la redacción de la revista conocida por todos como Charlie Hebdo. Y dos, perdona que recurra otra vez a hablar de mi vida anterior, de mi vida original, pero el líder de ese partido y yo nos educamos en un lugar de este país que se llama País Vasco, donde en un periódico muy cercano a un partido que envolvía políticamente a una banda terrorista, estas cosas pasaban a diario. ¿Han visto ustedes al concejal del Partido Popular de Ermua? ¿Han visto ustedes al periodista que ha escrito esto en el diario El País? ¿Se han fijado ustedes en el papel que ha jugado este juez? Señalaban para enviar gente a ese portal, a la puerta de ese juzgado o a la entrada de esa redacción. Mi sorpresa es que el líder de ese partido no ha aprendido nada de todo aquello. Y si lo aprendió, lo ha olvidado por el camino, porque esto recuerda desgraciadamente aquello. Estábamos analizando la incitación al odio de la ultraderecha y nos habíamos centrado en los últimos minutos en ese tuit que no ha retirado, que colgó el partido, el tuit oficial de Vox, de la ultraderecha, señalando al editor de la revista El Jueves por unas caricaturas que quiere hacer sobre los miembros de este partido de la ultraderecha. Y hacía una reflexión Eduardo Madina y John diciendo, bueno, el líder de ese partido es alguien que, como yo, vivió en el mismo sitio que yo, cómo se señalaba a la gente y cómo se señalaban los portales donde vivía la gente. Es que eso le da un mayor gravedad al hecho. Es decir, le da mayor gravedad. Una persona que sabe cómo algunos han utilizado los medios o la comunicación o la información sobre nuestras propias vidas para poder atacarlas, no debería hacer eso. En ningún caso. Es decir, nadie lo debería hacer, entiéndeme, pero eso es aún más grave. Dicho eso, al final la diferencia entre la Abascal de la época, ¿cómo has dicho, Eduardo? La vida original. Sí, original, de ¿no? mis años vascos. Y la de ahora es que él entonces estaba en política exactamente igual que ahora, pero entonces militaba en un partido moderado. Y ahora milita en un partido radical. Los partidos moderados nos han criticado muchísimas veces. Yo el jueves, como puedes imaginar, cuando militaba en el PP había cosas que me molestaban, pero jamás se me ocurrió poner un tuit contra nadie del jueves. No sé, y tantas veces que nos han criticado a los que nos hemos dedicado a la política y te la comes, como se dice. En cambio ellos no. ¿Por qué? Porque son radicales. Porque lo radical es muy incompatible con todo lo que significa pues la libertad, la prudencia y todas esas cosas. Desgraciadamente no son los primeros radicales, y yo creo que no serán los últimos, que critican a los medios de comunicación.
Pero es que esto no es criticar, es un paso más. Por eso. Una cosa es criticar, que hemos visto señalamientos a medios de comunicación de periodistas. Esto es señalar dónde vive, dónde trabaja el responsable de un medio de comunicación. Sí, por eso te digo que no, pero que yo quiero ir contra las dos cosas. Es decir, a los medios de comunicación no hay que... Si tú tienes un medio de comunicación, dice algo que no es cierto, lo tienes que intentar, pues, oye, vas a la entrevista, oiga, usted dijo el otro día, yo lo discuto, bien. Pero que quiero decir que la diferencia entre aquellos partidos, de la ideología que sean, que están en la moderación, suelen aguantar ese tipo de declaraciones, ese tipo de situaciones, ese tipo de humor, digamos, duro contra esas fuerzas políticas. Y estoy de acuerdo contigo, pero que al final es una cuestión también de qué tipo de política tenemos en España, y a mí eso es lo que me preocupa. Es verdad que en este caso se ha dado un paso más, porque no solo se critica lo que se dice, sino que además se señala a esas personas. Pero que vuelvo a insistir que lo que me preocupa es que haya una serie de fuerzas políticas que están traspasando todas las posibilidades. Porque una de las grandezas que tiene nuestro país es que tú puedes levantarte por la mañana y ya sea en papel, en televisión, en la radio, en una tira cómica, en donde sea, puedes ver todo tipo de aproximación sobre todo lo que pasa en nuestro país. Y yo quiero que este país sea así, con aquello que me gusta y con lo que no me gusta. Y hay algunos que pretenden que no sea así. Sí, lo que pasa es que es gradual, ¿no? O sea, una cosa es criticar a la cadena SER, otra cosa es señalar al editor del Jueves y otra cosa es meter unos tiros a los viñetistas de Charlie Hebdo. Son tres cosas distintas y tres cosas probablemente que incrementan gradualmente. Escalonadas. Y señalar al editor del Jueves, pues, y decir dónde trabaja, no hay antecedente, ¿no? En los últimos años. Y eso lo hace un partido... Pero, no solo déjame que lea textualmente la frase. Dice, es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir... su revista difunde odio, dice el tuit de Vox, contra millones de españoles a diario. Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona. Es que, ¿qué quiere decir exigir responsabilidades a la salida de su trabajo? No es inocuo. En un partido que también hemos de decir que lleva tiempo utilizando Internet para acosar a medios de comunicación, acosar a periodistas, para intimidar lo que se dice sobre ellos y que usan Internet para hacerlo, ¿no? Pero al margen del diagnóstico que compartimos prácticamente, ¿no? Que compartimos todos, ¿esto qué implicará? O sea, que Vox haga estas cosas, ¿qué implica? ¿Van a reaccionar los partidos políticos que tienen alianzas con ellos de alguna manera? Deberían. Porque si la respuesta es no, en realidad esto se queda en un diagnóstico autocomplaciente de personas que quieren una democracia fuerte, pero que sin embargo, y va un poco en la línea con la reflexión del tema anterior, o sea, que los reaccionarios hagan de reaccionarios, poco puede sorprender a aquellos que consideramos que son reaccionarios. A mí lo que me preocupa es que haya fuerzas liberal-democráticas que no vean lo reaccionario de esas palabras. Y del mismo modo que si eso lo hubiera hecho Bildu, y del mismo modo que eso cuando lo hacía Batasuna implicaba determinadas decisiones por parte del resto, esto debería también implicar ahora decisiones por parte del resto, ¿no? Digo yo. Por parte del resto, poner pie en pared, del parte del resto de fuerzas políticas, y señalaba también a algunos medios de comunicación, Eduardo Medina, que también me parece muy, muy importante como altavoces de estos discursos del odio. Voy a ir un momento a Bruselas para cerrar este debate. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque hoy debate en el Parlamento Europeo, creo que empieza a las 10 de la mañana, y sobre la mesa está el exigir que se abra un procedimiento disciplinario al gobierno del ultraderechista Víctor Orbán por sus leyes homófobas. Que se abra el procedimiento del artículo 7. Hungría tiene ya un procedimiento abierto por este artículo, la vulneración de derechos fundamentales, pero fue paralizado por el Consejo de la Unión, es decir, por los gobiernos. Hoy el Parlamento les exige que abran un nuevo procedimiento directamente por esa ley contra los homosexuales, considerando que es imprescindible que en Hungría se retire este proyecto. Un debate que va a dar paso a un voto con resolución, voto en el que es muy importante la posición del Partido Popular Europeo, dentro del que un tercio de sus miembros no están por la labor, parece, y a él justamente se dirige la demanda de los grupos de la izquierda. Bueno, nosotros esperamos que el Partido Popular, que durante mucho tiempo ha estado encubriendo a Víctor Orbán, teniendo a Fidesz dentro del grupo, esperamos que ahora, ya que por fin el Fidesz no está bajo ese paraguas, pues realmente se mantengan firmes en la defensa del Estado de Derecho, ¿no?
Eso por lo menos lo esperamos. Sabéis que el partido de Orbán salió del Partido Popular hace muy poco tiempo, después de un largo debate, y antes dicen de que lo expulsaran, pero salió de forma voluntaria, que está esperando para ver si puede reunificar un gran partido de derecha que de momento no avanza, pero sí que han firmado ya más de una declaración amenazando un poco al resto y especialmente a los populares, que teman que haya otros grupos de otros países que salgan también de esta formación democristiana y que tiene el problema de que en estos momentos se ve muy, muy presionada por su ala derecha. Pues ya nos irás contando qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Hasta ahora que estamos escuchando en estos momentos está Michel hablando de las conclusiones de la cumbre, y solo porque estabais hablando del problema de las amenazas a los periodistas, deciros que el Pleno ha empezado con una pequeña declaración sobre el tiroteo que hubo ayer en Holanda contra un periodista que está debatiéndose entre la vida y la muerte, un periodista de investigación. No es la primera vez que pasa en la Unión y es evidente que el papel de las mafias es terriblemente preocupante. Pues Griselda, muchísimas gracias. Hasta ahora. Hoy el Parlamento Europeo, Nacho, o la posición del Partido Popular Europeo nos puede dar una pista a lo que tú decías, ¿no? La exigencia al resto de fuerzas políticas para que pongan pie en pared ante determinadas actitudes. Sí, y de los medios de comunicación también, como señalaba Eduardo Madina, ¿no? Lo que a mí me preocupa, digamos, del debate que tenemos es que en la coincidencia prácticamente entre liberaldemócratas de lo que implican ese tipo de mensajes y también de personas que han vivido en primerísima persona lo que implica esa visión totalizante de la vida, lo que me preocupa es que no tenga consecuencias en el debate público. No es una noticia sin más, no es una noticia que merezca un teletipo y ya está. Es algo que merece determinada reflexión, y reflexión con consecuencias. Cuando dentro de un tiempo pase algo, si es que pase... Que ojalá no pase. Pero no podremos decir que no se veía venir. O sea, es la verdad. O sea, ¿tú has leído el tuit? O sea, exigirle responsabilidades a la salida del trabajo. ¿Responsabilidades de qué? ¿Qué intenta decir? Si todos sabemos lo que intenta decir y nos vamos a sorprender, es alucinante. Nos había quedado pendiente, si queríais decir alguna cosa que tú sí quieres decirla sobre el debate que se abre en el Parlamento Europeo por las leyes homófobas de Víctor Orbán. Sí, para mí, yo quiero decir aquí, a modo de sorpresa cívica, que no termino de entender muy bien por qué el Consejo no activa de una santa vez con Hungría y con Polonia el artículo 7 del tratado, que es ese que dice que cuando un Estado miembro tiene un gobierno o un parlamento que aprueba una legislación que entre en contradicción directa con los principios fundamentales, esenciales, fundadores de este viaje de la integración europea, debe ser sancionado a través de los contenidos que tiene ese artículo, que habla de inhibición del derecho de voto, sanciones diplomáticas, aislamiento en organismos multilaterales, incluso en última instancia expulsión de la Unión Europea, ¿no? Yo no digo que haya que llegar allí, no digo que haya que expulsar a nadie, pero sí digo que merece un debate de verdad si es o no compatible con lo que somos en Europa, la legislación que tanto Polonia y Hungría están aprobando, por ejemplo, en materia de personas homosexuales, de mujeres y de inmigrantes, porque es evidente que no. Por tanto, algo hay que se nos escapa a efectos de no aplicación del Tratado número 6. Cuando yo llegué a Bruselas a trabajar en el Parlamento Europeo en el año 2002, había un señor que se llamaba Haider, que era presidente de un gobierno de un país llamado Austria, que aprobó una cosa que sería como el equivalente al 2% de lo que está pasando actualmente en Hungría y en Polonia, ¿no? En los otros 14, porque era una Unión Europea, 15 Estados miembros, aprobaron sanciones, incluido un señor que se llamaba José María Aznar, que gobernaba en aquel momento en el año 2001 y 2002 en España, junto con otros 13 Estados miembros, 14 de 15 aprobaron sanciones contra Austria porque este señor estuvo, pues eso, coaligado con un partido, por cierto, era el PP, gobernando un país, un Estado miembro, cuando este señor tenía una procedencia de extrema derecha, porque los fundadores de su partido eran antiguos dirigentes nazis colaboracionistas con Hitler en Austria. Por tanto, bueno, yo creo que con bastante más, hoy hay un ataque directo a los principios fundadores de la Unión Europea. Me cuesta ver cuáles son las razones por las cuales, supongo que son los equilibrios con Centro Europa y con países aliados tanto de Polonia como de Hungría, que impiden que esto se aplique por las mayorías que exige la aplicación del tratado, que es el artículo 7 del tratado, ¿no? Pero yo creo que lo que está sucediendo en Hungría y en Polonia es muy, muy, muy relevante, de un fantasma que recorre Europa, en este caso la extrema derecha, el neofascismo, que dice que hay formas de vida aquí dentro que no son compatibles con lo que ellos piensan. Y lo que yo creo es que lo que ellos piensan son incompatibles con lo que somos en la Unión Europea. Son democracias liberales, plurales y con una condición cívica y de ciudadanía amplia, ¿no? Por tanto, a lo mejor José Luis Ayón me puede dar aquí alguna pista, pero no entiendo por qué no aplican de una santa vez el 7 y emiten sanciones contra Polonia y contra Hungría. Yo creo que en el fondo te has
tú mismo te has contestado. Yo mismo me he decir, contestado. Por la necesidad de unanimidad. Claro, el problema es que, si no me equivoco, yo después que alguien lo mire, ¿no? Que se dice en estos casos. No, seguro que Sastre lo sabe de memoria. Seguro que Sastre lo sabe de memoria. Cuando yo digo eso es que es por no decir directamente a Sastre, por si algún día no lo sabe y entonces tener un problema. No, si no me equivoco, el artículo 7 necesita unanimidad del Consejo. Sí, es cierto, necesita unanimidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el artículo 7 está preparado para defenderse de uno, pero no de dos. Es decir, en cuanto hay dos países, uno que incumple y otro que está cercano al que incumple, ya es muy difícil porque ese otro segundo país va a votar en contra de aplicar el artículo 7. Pues entonces déjame que lo arregle. Que planteen sanciones. No, entonces, yo no para que Polonia vote que no. Claro, si ahí está el tema. Es decir, el asunto, y a mí lo que me preocupa, volvemos a lo de siempre, es decir, es tan compleja la gobernanza europea que en muchas circunstancias la gente se queda pues pensando, ¿y esto por qué? La sorpresa de Eduardo, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo puede pasar? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no se puede hacer nada? Entonces, a mí, lo que yo creo que deberían hacer una reflexión en los Estados miembros es, de la misma manera, ¿os acordáis aquello de los hombres de negro? Los señores inolvidables que venían aquí con unos, teóricamente, a mirarte las cuentas. Si tú te pasas 2-3 puntos del déficit público, te dicen, oiga, usted tiene que hacer una serie de reformas, ¿no? Ahora con los fondos europeos, a España puede y habrá un España debe. Tiene usted que reformar las pensiones, la situación tributaria. Es decir, hay una serie de gobernanza europea aplicable a los Estados. Entonces, vamos a hacer lo mismo con determinadas políticas. Es decir, si el artículo 7 no se puede aplicar, vamos a poner unos hombres de negro para poder vigilar ese tipo de circunstancias. Y sencillamente decirle a los Estados, oiga, el mínimo, o sea, como la mínima situación política o jurídica en este aspecto es este artículo. Si usted va más allá de ese artículo, directamente se tiene usted que ir a la Unión Europea. Le doy a usted 2 años, 6 meses, el tiempo que sea. Pero claro, el artículo 7 es imposible mientras haya algún país que vaya a decir que no. Y solo que uno diga que no. Claro, en la época de Haider era un 14-1. Eran 15, había uno que estaba haciéndolo mal y los otros 14, como un solo hombre, una sola mujer, dijeron adelante, contra él. Y se acabó el problema. Sí. Déjame solo recordar que quien preside precisamente este semestre la Unión Europea, la presidencia de turno del Consejo, es Eslovenia, que es socio de Orbán. O sea, que eso de la unanimidad... Pues... A tenerlo en cuenta también. Voy con la pandemia, porque es miércoles, ya saben que los miércoles hay reunión del Consejo Interterritorial, la reunión de las comunidades autónomas, consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con el Ministerio, así que voy a saludar de nuevo a Mariola Laurido. Mariola, hola. ¿Qué tal, Ángels? A ver, Mariola, ni una semana sin su debate, y el debate está hoy en torno al aumento de los contagios entre los jóvenes. La incidencia está disparada entre la franja de edad menor de 30 años, en 700 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de los veinteañeros. ¿Qué se espera del Consejo de hoy? ¿Qué propuestas, qué preguntas, qué cuestiones llevan las comunidades? La única que lleva una propuesta concreta y que la verdad no va a ningún lado es Castilla y León. Propone recuperar el toque de queda de 1 a 6 de la mañana, pero hasta el mismo Pedro Sánchez ayer desde Estonia descartó la medida que implicaría, Ángels, el estado de alarma. Antes de esta reunión, pues algunas comunidades pues ya han empezado a tomar medidas, ¿no?, ante la situación tan alarmante. El cierre del ocio nocturno en Cataluña y Cantabria, que son las dos que tienen los peores datos con tasas de contagios entre los jóvenes de hasta 1.700 por cada 100.000. Navarra o Baleares han adelantado los cierres de los horarios de cierre y limitación de aforos. También hacen cribados, como en Asturias. Hoy se van a conocer reajustes en Galicia, en Aragón. Hay reunión también en el País Vasco, que ha decidido como Madrid sumarse a la estrategia de acelerar la vacunación entre los menores de 30, algo que desde Cantabria pide Revilla. Cataluña quiere que se vuelva a la mascarilla obligatoria en exteriores. Ayer, Ángels, hubo reunión de la Comisión de Salud Pública, en la que Sanidad y comunidades autónomas, están los altos cargos, ya analizaron la revisión de las respuestas para contener esta quinta ola, que está siendo muy rápida, con una velocidad nunca vista en las anteriores, dicen los expertos, y que está afectando a una franja de edad muy determinada, y los indicadores de la pandemia, del propio informe diario de Sanidad, señalan que la cosa va a ir a peor. Y Mariola, ¿qué es lo que va a plantear Sanidad? Porque los expertos que asesoran al Ministerio recomiendan esas medidas que algunas comunidades, como tú decías, ya han adoptado, que es el cierre del ocio nocturno.
Sí, a ver, no se ha anunciado ninguna decisión común, tampoco ninguna decisión unilateral por parte de Sanidad. Recuerda lo que pasó hace un mes, que tuvo que retirar el documento el Ministerio. En todo caso, recomendaciones sí de Sanidad, que sigue considerando que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes, aunque el Ministerio negó ayer que propusiese el cierre de los locales nocturnos y discotecas. El debate, desde luego, que va a estar ahí, porque esos expertos, que son los asesores de la ponencia de alertas, lo creen que es necesario llegar a esa medida. De hecho, Fernando Simón siempre dice que el mayor riesgo de contagio en lo social, digamos, y la transmisión se da en estos locales. Todavía lo dijo el lunes. Los expertos desde Sanidad abogan también por valorar la restricción del movimiento nocturno, es decir, el toque de queda ya descartado, también por suprimir eventos multitudinarios masivos si no se pueden garantizar las medidas de prevención, por realizar cribados, que ya se están haciendo en algunas comunidades autónomas, y también por disponer de hoteles para guardar cuarentenas cuando no se puedan respetar, ¿no?, en los domicilios. En cualquier caso, la propuesta del cierre del ocio nocturno, que es lo que plantean los expertos que asesoran al Ministerio, sería una propuesta, una recomendación, porque está en manos de las comunidades autónomas tomar estas decisiones. Lo hemos visto en Cataluña, que ya la ha tomado. Efectivamente. Es decir, no hace falta ningún marco legal ni nada que les ampare. Efectivamente, ya tienen ellas las competencias para cerrar los locales, tomar decisiones en cuanto a foros, en cuanto a los horarios de la hostelería. De la restauración. Exactamente, y de la restauración. No tendrían, lo que hablamos siempre, son recomendaciones. Y después de lo que pasó hace un mes con ese documento en el que sí se imponían medidas por parte del Ministerio y que tumbaron las comunidades autónomas, ahora desde el Ministerio de Sanidad, desde luego, no se está en esa estrategia para hacer frente a esta quinta ola. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Insiste el Gobierno en que las comunidades autónomas tienen las herramientas suficientes para ir frenando esta ola y sobre todo esto llevamos días dándole vueltas, Nacho, al debate de si la incidencia hay que leerla de la misma manera que se leía antes. Es verdad que si solo miras el dato de la incidencia es estremecedor. Es decir, hay puntos donde la incidencia es exactamente igual que cuando empezó la pandemia, cuando todos nos encerramos en nuestras casas. En febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia, la incidencia de la gripe era de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué no estábamos preocupados por la incidencia de la gripe? Porque después de décadas de inmunización natural, después de décadas de desarrollo de vacunas para la gripe, el impacto de un virus como ese no tenía el mismo impacto que, sin embargo, el virus que llegó un mes después. El virus que llegó un mes después fue un virus ante el que no teníamos inmunización, que provocaba muchas muertes, sobre todo ante aquellos más mayores. De hecho, se nos dijo mucho a las personas más jóvenes que el sacrificio que estábamos haciendo era justamente para evitar la muerte de los más mayores. Y un año y medio después tenemos a la prácticamente mitad de la población inmunizada, a casi todos los mayores inmunizados totalmente, y algunos siguen pretendiendo marcar el mismo discurso que hace un año y medio. A mí me llama la atención que un año y medio después del inicio de una pandemia ante la que ya hay vacuna, ante la que ya hay una gran parte de la sociedad inmunizada. Más del 40% de la población española está inmunizada con doble pauta ya. Y ante la que se dijo, el sacrificio de nuestra economía vale la pena para proteger a nuestros más mayores hoy ya protegidos, que el planteamiento siga siendo de una gestión medieval de la pandemia. A mí me parece relevante que en términos de salud pública no haya un colapso del sistema hospitalario, que por eso nos sacrificamos. A mí me parece relevante en términos de salud pública que no haya más muertes, que por eso nos sacrificamos. Pero no hay hoy ningún elemento que nos invite a eso. Ayer los colegas de Ser Catalunya entrevistaron a un exalto cargo de la Generalitat de Sanidad. Muy interesante escucharlo, como no puede ser de otra manera. Además tomó decisiones difíciles en momentos complicados, pero en un momento determinado decía que, claro, con el miedo que teníamos en el cuerpo, pues que valía la pena ser prudente. Pero el miedo en el cuerpo no es una decisión a partir de la cual una institución tiene que tomar una decisión de restringir un derecho o una libertad. Yo también tengo cierta vulnerabilidad ante el riesgo, y más ahora después de lo que ha pasado en el último año y medio. Pero racionalmente, ¿qué justifica que hoy haya en algunos espacios, por ejemplo, televisivos, un nivel de alarmismo similar al de hace un año y medio? Nada, ninguno. A mí se me dijo que me sacrificara. Me sacrifiqué por los más mayores, que sacrificáramos la economía, lo hicimos. Hoy, ¿quién puede pedir y en base a qué un nivel de sacrificio que tenga algo que ver con aquello? Edu.
Bueno, yo creo que tenga algo que ver con aquello nada, ¿no? Excepto que es un mismo virus y una nueva fase dentro de una misma pandemia, ¿no? Yo creo que no hay comparación posible con los instantes que hemos vivido durante toda esta locura distópica de este último año y pico, ¿no? Pero es verdad que los datos en algunas franjas de edad pues no son los que nos gustaría tener para un momento como este, donde el Sistema Nacional de Salud está haciéndolo tan bien en términos de vacunación, y España siendo uno de los países pues yo creo que del mundo, pero desde luego de Europa, que ha alcanzado un mayor ritmo y eficiencia en la vacunación. Básicamente porque ya sabíamos que teníamos uno de los mejores sistemas nacionales públicos de salud, que está demostrándolo una vez más. Los profesionales, mujeres y hombres que trabajan ahí, que lo están haciendo excepcionalmente bien, ¿no? O sea que yo creo que no tiene comparación posible. Es verdad que necesitamos saber los datos de hospitalización y de UCIs y de mortalidad por franjas de edad, para poder discernir bien qué está pasando con toda esa parte de la población que todavía no tiene ni la primera ni la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Pero seguramente son datos que no le están gustando nada al Ministerio de Sanidad, no tengo ninguna duda, y a ninguna consejería tampoco de las 17 comunidades autónomas de sanidad, porque esta es una fase donde todos teníamos la cabeza ya puesta más quizá en unos niveles de incidencia menor. Cierto es que no lo podemos seguir midiendo solo en términos de incidencia, porque ahora hay muchas más variables. Las de la vacunación son la primera de ellas, que es fundamental saber cuántos los niveles de población que ya está con las 2 dosis plenamente vacunada y en una posición muy diferente a la que teníamos hace un año, ¿no? Aún así, pues yo creo que a todos nos hubiese gustado tener unos datos mejores de los que estamos teniendo, ¿no? Da la sensación de que en determinadas franjas de edad la incidencia está siendo más alta de lo que nos gustaría. Ayón. Bueno, siguiendo con la cosa histórica, es decir, hace año y medio, al final, o año y medio, un poquito después, todos llegamos a la conclusión de que esto solo se arreglaría con la vacuna. Sí. Y ahora, si crece en una determinada franja de edad, pues es evidente que al final es que es la vacuna. Es decir, es la vacuna es la franja de edad para que no los está mayores, vacunada. para los... Bueno, es la que no está vacunada y además la que, perdonadme la expresión, o la que más ansia tiene de hacer cosas en cuanto le has dejado hacer cosas y ya no están en el cole los que son estudiantes de educación secundaria o bachillerato, tienen más tiempo libre, es decir, es más difícil de controlar. Entonces, primera medida. Hay que replantearse cómo hacemos a lo mejor para adelantar la vacunación. Ya hay algunas comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid ha anunciado que a partir de la semana que viene empieza con 16 años. En Cataluña ya están vacunando mayores de 16 años. Baleares también. Que es importante a lo mejor recalcular las pautas de vacunación, porque a lo mejor es más, entre comillas, peligroso un joven de 18 años, en términos, digamos, de propagar el virus en un verano como este, que a lo mejor una de las personas que está en ese rango que ahora mismo está siendo vacunado. Es decir, buscar una fórmula o ver si es posible tener más dosis, tener más posibilidades de vacunar a más gente en este tiempo. O sea, seguir el ritmo, aunque lleguemos al verano, para poder vacunar a esas personas. Sobre las medidas, es verdad que hay algunas que puede tomar el gobierno autonómico que sea, es decir, ya, de hecho algunos lo están tomando. Cataluña ha dicho que ya cierra el ocio nocturno, creo que Cantabria lo hizo ya hace unas semanas, o Navarra, que Cantabria creo que fue. Sí, Euskadi lo está estudiando. Sí, Navarra hace cerrar antes la restauración. Pero a mí creo que lo importante es que en reuniones como las del Sistema Nacional, la del Consejo Interterritorial, pues busquen la mejor forma posible de adoptar esas medidas. Y sí que hay una medida que no puede tomar las comunidades autónomas, que es el toque de queda. Y en el toque de queda está Castilla y León, que lo dijo ayer, y también está parte del Ministerio de Sanidad. Es decir, yo creo que el debate esta tarde, uno de los que se puede plantear es ese. Porque el toque de queda sí que no se puede tomar desde una comunidad autónoma. Puedes tomarlo, puedes adoptarlo de forma no total. Es decir, puedes cerrar los restaurantes a determinada hora, cerrar los parques. No dar opciones de ir a ningún sitio. Entonces al final dices, ¿qué hago? Pues, hombre, salvo salir a la calle justo a la puerta de mi casa, no puedo hacer otra cosa, porque me han cerrado el transporte público, me han cerrado... Pero al final eso es muy difícil de controlar. Entonces ese yo creo que ha de ser el debate esta tarde. Ahora, tenemos que ser cuidadosos porque yo me acuerdo que hace un año, más o menos, dijimos aquello de hemos vencido al virus. Bueno, lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? En un mitin en Galicia. Y después resulta que tuvimos que volver a encerrarnos, ¿no? Y ahora hemos dicho, se cierra, ya, quitamos las mascarillas y volvemos. Ojo, que no lo estoy haciendo con tema de crítica política, lo digo porque nos genera de repente tanto subidón el que digamos que parece que ya estamos saliendo, que cualquier noticia de este tipo nos vuelve a generar mucha preocupación. Sí, pero casi la mitad de la población está inmunizada. Los grupos de edad más mayores están inmunizados. Y por tanto, una obviedad que compartimos,
hoy no estamos en el mismo lugar que hace un año. Por supuesto. 3 temas rápidos. Vacunación, lo decía Edu, pero yo creo que hay que remarcarlo. Se ha criticado muchísimo en los primeros meses de este año el proceso de vacunación y creo que no hay ninguna duda en que ha sido un éxito de las instituciones que hay en España y de las instituciones europeas. Segundo, claro, hay comunidades autónomas. Yo entiendo que para frenar la expansión de un virus, aunque este virus no tenga consecuencias directas en la mortalidad ni en los ingresos en las UCIs, hay a quien se plantea la restricción de actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, en el ocio nocturno. Pero luego hay algunos que quieren ir un paso más allá y lo que quieren restringir son libertades como la de movimiento, ¿no? Y el toque de queda. Y aquí yo sí que me preocupo, porque quiero una gran justificación de por qué yo no podría salir a determinada hora a la calle. Hemos visto este año cómo también en Cataluña el Procicat, que era la organización que determinaba las restricciones, ni siquiera había levantado actas. Es decir, nuestros derechos, ¿no?, estaban limitados por un organismo que no levantaba actas ni justificaba el porqué de las decisiones. A mí me da la sensación, por lo que leo, que llevar mascarilla en la calle es justo es el negacionismo contrario de aquellos que decían que no había que llevarla hace un año. O sea, la evidencia creo que apunta en la dirección que apunta. Y luego un último elemento en relación al miedo. El miedo es muy legítimo, muy personal y cada uno lo puede gestionar como quiera, faltaría más y hay que ser respetuosos, ¿no? Pero cuando yo veo a la generación de mis abuelos, ¿no?, personas de 80 años que ya están con las 2 vacunas, con mascarilla por la calle, tengo la sensación de que ha triunfado determinado discurso. Es irracional que eso ocurra. Esa imagen es irracional. Y creo que es la imagen que ilustra y que ejemplifica el por qué hoy hay una parte importante de la población que está dispuesta, con el miedo en el cuerpo que hay, a asumir determinadas restricciones, aunque sea completamente irracional. La actualidad política sigue pasando por Cataluña, ahora por ese mecanismo que ha aprobado la Generalitat para avalar a los excargos del gobierno, a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5 millones de euros. Pablo Tallón, buenos días. Buenos días, Àngels. Tallón, antes que nada, expliquemos, ¿en qué consiste exactamente este fondo? Bueno, aquí igual haría falta hasta la pizarra de Ruiz para contarlo y que se entienda. Pero vamos a ver si lo intentamos. Esto pensad que es un mecanismo que los servicios jurídicos llevan trabajando durante bastantes días, también dentro de la presión de Esquerra y Junts per Catalunya, que ha mantenido un cierto pulso con este tema. Aquí lo que han hecho son equilibrios para intentar que estos más de 30 exaltos cargos no vean pues sus casas embargadas, sus pensiones embargadas, pero sin que esto suponga un riesgo de malversación por parte de los funcionarios que apliquen todo esto. ¿Qué han hecho? Crean este fondo de 10 millones de euros con el pretexto de que tiene que servir para cubrir a trabajadores públicos cuando estén desarrollando sus funciones y puedan ser sancionados. Esto ya existe, es decir, ya existen seguros para esto. Ellos lo que dicen es que estos 10 millones tienen que servir para aquello que no quede cubierto por los seguros tradicionales. En el fondo lo han hecho solo para el caso del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo va a funcionar? Ahora el aval de los 5,4 millones de euros, quien lo va a poner va a ser 1 o 2 bancos, que no sabemos cuáles son, pero el Gobierno asegura que ya está cerrado esto con las entidades bancarias. Y a partir de ahí lo que va a hacer este fondo de 10 millones de euros es actuar como contraval. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en caso que haya sentencia firme, quien va a pagar la multa en primera instancia va a ser la Generalitat, que automáticamente hará otra cosa, que es recurrir la sentencia a Estrasburgo. Por lo tanto, la Generalitat pagaría la multa sí, pero recurriría a Europa. Si Europa confirmara esta sentencia, entonces lo que va a hacer el Gobierno es reclamar a los afectados no solo estos 5,4 millones de euros o lo que acabe siendo la multa, sino también los costes de los intereses, de los gastos bancarios. Todo esto sería reclamado y con este pretexto lo que dice el Gobierno es que no va a haber malversación. Esto, por un lado. En paralelo, lo que han hecho las entidades ANC y Òmnium, en convivencia con el Gobierno, con los partidos independentistas, es reactivar la llamada caja de solidaridad, que lo que va a hacer es que mientras dure este proceso va a intentar recaudar el máximo de dinero posible para que al final las multas pues salgan de ahí, de la aportación que puede hacer la gente, que ya ha hecho muchísimas aportaciones durante el proceso para esta caja. Pensad que se calcula que ha llegado a pagar 14 millones de euros en multas del proceso. Espérate, yo no te vayas, que te quiero preguntar otra cosa, pero enlazando con lo que nos estás contando. El PP ya ha anunciado recursos, denuncias por malversación, por ese fondo que nos estaba contando ahora Pablo. Y en el Gobierno, Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Gobierno lo están estudiando, ¿no? Porque hay miembros del Ejecutivo que dicen que sí que tiene que haber recurso.
Sí, eso asegura a la cadena SER un miembro del gobierno que este tipo de recursos son casi obligados y que Pedro Sánchez ya dejó claro en su comparecencia en el Congreso que va a ser firme en la defensa de la ley, aunque se mantenga la mano tendida y la denominada agenda del reencuentro con Cataluña. Así que en esas está el gobierno, quieren ver la letra pequeña de ese decreto del Govern, estudiarlo y decidir sobre esa impugnación a la que ayer Pedro Sánchez abrió la puerta en una comparecencia de prensa en Tallín, en la que de todos modos fue bastante prudente. Lo que dijo es que si el fondo que ha creado la Generalitat para hacer frente a las fianzas no se ajuste al Estado de Derecho, pues el Gobierno presentará recurso, como hace con todas las decisiones de las comunidades autónomas que no se ajustan a la ley. Lo ciñó al ámbito jurídico y evitó el presidente cualquier consideración política sobre Cataluña en esas declaraciones, después de semanas apelando a la concordia y a la convivencia, y en un momento en el que el propósito fundamental de la Moncloa es ver qué margen para la negociación hay en la mesa de diálogo que está prevista para la tercera semana de septiembre. Podríamos decir que este es el primer encontronazo después de esta etapa de distensión que se ha abierto entre el Gobierno y la Generalitat. Pablo, pero además hoy hay otro gesto, que es que Puigdemont y Junqueras se reúnen en Waterloo. Que atención, porque es el primer cara a cara, Pablo, desde la declaración de independencia en 2017, y tampoco fue muy cara a cara, porque ese día evitaban mirarse mucho los dos. Sí, es que pensad que la relación de Puigdemont y Junqueras nunca ha sido buena, no lo fue ni siquiera al principio, se intentó un acercamiento, incluso prepararon cenas con sus respectivas parejas, nunca ha habido química personal, pero la discrepancia política ha sido gorda durante estos años. Simbolizan las dos estrategias del independentismo y las discrepancias que ha habido estos años. Por un lado está la estrategia de la confrontación de Carles Puigdemont, la estrategia de irse al extranjero de Puigdemont, y por otro lado está la estrategia más dialogante, más pragmática de Junqueras y la estrategia de quedarse aquí en España, aunque eso lleve pues a acabar en la cárcel, como ha pasado en su caso. Por lo tanto, la foto es muy simbólica. Junqueras dice que no hace falta una reconciliación entre los dos, pero la relación se ha deteriorado en estos años. Se han mandado mensajes cruzados a través de cartas, a través de libros, a través de los medios, que les ha molestado respectivamente. Lo que nos dicen los entornos es que hay que entender lo que veremos hoy, la fotografía, como algo más de carácter personal que político. Dicen que con una foto no vas a arreglar todos estos desencuentros. De hecho, van a estar acompañados de dirigentes de sus respectivos partidos. Va a estar Forcadell, va a estar Toni Comín, pero sí que es muy sintomático de cómo están las cosas si nos fijamos en la secuencia de esta semana. Es decir, desde que Junqueras salió de la prisión hace prácticamente 2 semanas y no se ha visto todavía con Puigdemont, los dos líderes de los partidos que gobiernan Cataluña, se han visto primero con presos de sus partidos. Es decir, Junqueras fue primero a Ginebra y se vio con Rovira. Puigdemont ya se ha visto, por ejemplo, con Rull y Turull. Ayer Junqueras se fue al pleno de Estrasburgo, donde había el pleno del Parlamento Europeo, y Puigdemont no fue, aún sabiendo que iba Junqueras y que pretendía encontrarse allí con él. Y hoy ni siquiera habrá una comparecencia conjunta de los dos. De momento lo que sabemos es que Junqueras va a salir, pero Puigdemont, a no ser que cambie de idea, ahora mismo no tiene prevista esta comparecencia. Con lo cual, foto significativa, pero en un clima obvio de tensión y discrepancia entre los dos. Tallón, gracias. Un abrazo. Inma, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Al hilo del fondo, esta mañana repasábamos los periódicos y nos llamaba la atención esta argumentación que hace el editorialista del ABC. Dice, cabe preguntarse qué ocurriría en España si el partido del gobierno fuera, por ejemplo, el PP, y si los ejecutivos regionales de Galicia, Andalucía o Madrid cubriesen con un fondo complementario de riesgos las responsabilidades pecuniarias que exigiera el Tribunal de Cuentas a dirigentes de ese partido condenados por el caso Gürtel. ¿Qué te parece, John, este aval? El aval. El fondo, sí, el fondo de la Generalitat. Bueno, el fondo tiene dos cuestiones que me parecen preocupantes. Una para el gobierno, es decir, no se lo ponen nada fácil al gobierno de España porque es que lo va a tener que recurrir. Lo va a tener que recurrir porque va a haber un informe de alguien, el Estado, el SGT de no sé qué ministerio, que le va a decir, oiga, es que esto no se puede hacer. Y por lo tanto va a tenerlo complicado. Y después, políticamente es chusco, es chapuza, es absurdo y además es denigrante. Porque yo intento coger el dinero de las cajas de solidaridad de Omnium y de ANC, que lo han estado haciendo durante todo este tiempo. Entonces, como no me llega, entonces ahora ya pido el dinero al conjunto de los catalanes. Porque a todos. A todos, porque eso es con dinero público. Es decir, se pide el dinero del perjudicado para avalar al que ha causado el perjuicio. Entonces, a mí eso me parece chusco, me parece fuera de lugar. No sé, el artículo 7 si esto lo hiciera un Estado, igual también lo aplicaban, ¿eh? O sea, esto, yo creo que ni Orbán se atreve a una cosa de este tipo, ya que estábamos hablando antes de este tipo. Entonces, a mí estas cosas son... me llama la atención que alguien haga algo así. Es decir, no hay otra fórmula que entrar en este lío, generarle incluso... A mí me molesta todo esto ya profundamente, ya nada me sorprende del todo. Pero es que además es la chapuza y poner en el lugar que pone
a aquel con el que estás intentando teóricamente llegar a algún tipo de acuerdo. Porque es que, insisto, es que esto no es... Este tipo de recursos no son aquellos que tú planteas porque te apetece o... no, es que esto va a pasar por una comisión en el Ministerio de Administraciones Territoriales, Nacho conoce bien esa casa, y eso va a pasar por allí. Y alguien va a tener que decir, oiga, recúrrase. A esta chusquez añade la explicación que da el Consejo... Chusquez, no sé si existe, pero esta chusquez añade la explicación que da el Consejo de Economía. No, si es que el dinero no se mueve, si solo es un aval. Aquí todo el mundo sabe lo que es un aval. Todo el mundo sabe lo que supone tener... No, todo el mundo, pero hay mucha gente que sabe lo que supone tener un aval. Es decir, que añadamos la explicación que da el conseller de Economía. Sí, y lo que cuesta tener un aval. Pregúntenle a esas personas que tienen que pagar un alquiler y les obligan a tener un aval del apartamento, lo que cuesta tener un aval. ¿El dinero que no se mueve? Claro. Edu. Sí, bueno, es que este es uno de los pocos asuntos en los que he perdido ya mi capacidad de sorpresa. Yo la mantengo intacta como un factor al que no quiero renunciar, ¿no? La vida en general tiene que generarte sorpresas y eso es estar un poco vivo. Aquí la he perdido. Ya nada me produce sorpresa, ¿no? Esto sucede pocos días después de que el gobierno, vamos a decirlo bien, se la ha jugado un poco con el tema de los indultos. Se ha tirado a una piscina cuya factura está por ver cuál es y cuál era, y ha tenido una cierta, al margen de lo que cada oyente opine, pues ha tenido una cierta valentía innegable, ¿no? Y esta es la respuesta. La respuesta me recuerda a aquella canción, esto es un atraco, nena. Aquello de te cojo el dinero de todos y sirve para... Ya sé que alguien le llamó piedras en el camino a esto, ¿no? A mí me parece otra cosa. A mí me parece que es un atraco. Chusquez es una palabra que habría que consagrarla, porque hay mucho de chusquez últimamente en la cosa política, así en general, ¿no? Orbán por aquí y tal. Y este caso yo creo que es muy fuerte. Es tanto como decir, oye, mira, que utilizamos de manera malversada fondos públicos para montar un pollo que ha terminado con todo roto durante un montón de tiempo, ¿no? Y con dirigentes en la cárcel, con la convivencia en Cataluña rota, con la institucionalidad volando por los aires, con el país un poco abandonado en términos de gobernabilidad, ¿no? Allí nadie gobernaba, nadie legislaba, aquello era todo un poco un plano diferente de la realidad política, ¿no? Y ahora, cuando el Tribunal de Cuentas nos dice que hay que devolverlo, vamos a volver a robar. Vamos a volver a coger el dinero de todos para pagar aquello que hicimos nosotros. Que hicieron unos cuantos. Es bastante fuerte, ¿no? Dicho esto, tiene razón José Luis, esto no se puede hacer, por tanto, es verdad que coloca al gobierno central en una situación difícil porque habrá pronto una abogacía del Estado, un secretario general técnico, un subsecretario, alguien dirá hay que presentar un recurso porque esto no se puede hacer. La duda que tengo es si lo que hace la Consellería de Economía es trolear a Esquerra Republicana o toma una decisión que no sabe que va a ser contraproducente, e intento explicarme muy rápidamente. El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el uso de nuestro dinero público, hizo lo mismo que está haciendo con esta investigación en el caso del referéndum del 9N y del 1 de octubre, porque había una resolución del Tribunal Constitucional que se lo señalaba. Y si esta investigación está entre interrogantes es justamente porque no hay un pretexto, no hay un mandato, no hay una institución judicial que esté señalando el inicio de esta investigación, y además hay una autorización del Ministerio entonces de Exteriores a la creación y a la actividad de las delegaciones catalanas en el exterior. Y por tanto hay dudas, hay dudas también en relación al funcionamiento del tribunal, porque la Comisión de Gobierno, como consecuencia de que el Partido Popular no quiso renovar un consejero, está formado exclusivamente por consejeros del Partido Popular. Pero fíjate que habiendo tantas dudas y, digamos, en términos de apoyo, legitimidad, complicidades, pues oye, podría haber cierta unanimidad. Lo cierto es que si la investigadora del Tribunal de Cuentas no acepta esta fianza de la Generalitat, quien va a tener que revisar, quien va a tener que quitarle la razón a la Generalitat va a ser una sala de justicia, un Tribunal de Cuentas que, a diferencia de la Comisión de Gobierno, a diferencia del Pleno en su conjunto, que hay mayoría del PP, está formado por un consejero propuesto por el PP, uno por el PSOE y uno por Izquierda Unida. Con lo cual, toda esa crítica que se podía hacer, ¿no?, al uso partidista de esa institución se va a acabar en cuanto se recurra a esa decisión. Bueno, y por cerrar, para que las cosas no quedaran chuscas, ahí está la declaración, efectivamente, bueno, de esos dos mozos que acompañaron a Puigdemont cuando se fue a Alemania y dijeron ayer que le acompañaron, dijeron ante la justicia, claro, pero para hacer la compra y montar muebles. Que es que yo no sabía que los mozos montaban muebles de Ikea. Bueno, todo el mundo puede. No, pero es por saberlo. Mira, si los montan a la primera, pues entonces, claro, hay por saber en el móvil. Claro. No, pero a montar muebles montarán seguro los Mossos de Escuadra, por supuesto, igual que yo. Los de su casa, el problema es que ni tú ni yo, ni los Mossos lo deberían montar a Puigdemont. Igual. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
de tu santa siesta ahora te despiertan de Sergio Castro, buenos días. Buenos días, por miseria. Esto es por la eliminación Trato de España. de compensar un poco el Di Blue de Pinto Di Blue con lo nuestro. Y es que en el viaje de ida hoy con Pepe Rubio vamos a viajar por los lugares más emblemáticos de la malograda Cecilia, que es nuestro último personaje de la temporada en el viaje de ida. Un poquito más tarde vamos a charlar con Emilio Morenati, lo diré, premio Pulitzer de fotografía. Estaría bien que supiera a quién voy a entrevistar con un guión que ha hecho él. Correcto, pero también Dani Olmo falló el penalti anoche. Sí, siempre. No se puede estar fino siempre. No se puede estar fino siempre. Y luego, en unos minutos, vamos a pedir su colaboración en El Rincón y la Esquina con Manuel Delgado y Marta Sanz. Vamos a tratar de ponerle género a las ciudades. Madrid es masculino y Barcelona es femenino, San Sebastián es femenino y Londres es masculino. Eso es lo que vamos a hacer. 900, 100, 800 para que nos den su opinión. Género de las ciudades. Ciudades en femenino y ciudades en masculino. Por cierto, ya que te tengo aquí, Sastre, me queda menos de un minuto. ¿El debate que ha abierto Piqué? Claro, porque dice que el orden en el que se tiran los penaltis, eso hay que mirarlo, porque estadísticamente está comprobado que el primero en tirar el primer penalti es el que se lleva la eliminatoria. Sí, Edu, no. ¿A ti no te parece bien el argumento? Porque es de Piqué. Y ya está. No, porque el propio Cesc Fábregas le ha dicho que las dos tandas que tiraron ellos empezaron segundos y ganaron. Pero si tú, bueno, porque siempre hay una excepción a la norma. Bueno, pero en este caso dos, no una. Tiras A, él propone A, o sea, A sería el primero que tira y B segundo. Pues A, B, B, A, no siempre A, B, A, B. Ya, siento ¿Qué ha dicho? Siento no haber abierto este debate antes. Sergio, ¿tienes un segundo para decir algo? El tiempo libre es muy malo. El tiempo libre es muy malo, es lo que tienes. Y no dormir, para ver el fútbol más. José Luis Ayón, Nacho Corredor, Eduardo Madina, Gracias. Buen verano. Os veo a la vuelta. Buen verano. Hasta luego, Chao. adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. SER Podcast.